Los seres humanos somos capaces de algo que, si lo pensamos, es un poquito milagroso. Podemos comunicarnos. Una idea que uno tiene en la cabeza puede articularla de alguna manera y le llega a otra persona que la decodifica y reconfigura su propia mente de acuerdo a eso que escuchó. La comunicación humana es increíble y tiene un nivel de complejidad, sutilezas, que es muy grande y que nos ayuda a ser a veces muy efectivos y a veces muy poco efectivos a la hora de comunicar. Y esto pasa especialmente cuando lo que uno quiere comunicar es una idea compleja, algo difícil de explicar a priori, y hay un gran arte o una ciencia de cómo se comunican ideas complejas. Y de eso vamos a conversar hoy con Sonia Halfin, mi gran invitada de hoy. Nos conocemos hace mucho con Sonia. Sonia es egresada del mundo de las ideas. Nos conocimos ahí y después hicimos unas cuantas cosas a lo largo del tiempo. Y hoy estoy segurísimo de que juntos vamos a aprender un montón sobre cómo comunicar ideas complejas conversando con Sonia. Esto es el podcast de Aprender de Grandes. La mejor excusa que encontré para conversar con gente que admiro y así aprender durante toda la vida. Hola Sonia. Hola Jerry. ¿Cómo va? Muy bien, gracias por invitarme. Un placer. Tengo muchas ganas de seguir aprendiendo de vos porque te conozco hace bastante tiempo y ya he aprendido unas cuantas cosas, pero Es mutuo, Jerry. Bueno, vamos a ir en algo de profundidad en esto de comunicar, de comunicar sobre todo cuando es difícil lo que uno tiene para comunicar, y vos venís haciendo esto hace muchos años. Y me interesa mucho hurgar y preguntarte qué aprendiste sobre este tema, cómo se comunican ideas complejas. Si tomamos perspectiva, ¿qué aprendiste? Bueno, aprendí primero que no es posible simplificar una idea compleja, porque uno lo primero que piensa es, bueno, tengo que contar algo complejo, lo tengo que sintetizar, simplificar. Y yo creo que no es posible, por lo menos no sin perder algo en el camino, digamos. Si una idea es realmente compleja, tiene muchas aristas, tiene una evolución en el tiempo. Entonces, si la tratamos de simplificar mucho, seguramente nos perdemos tal vez alguna de las cosas más interesantes de esa idea. Entonces, en general no es el mejor camino empezar por tratar de simplificar o sintetizar. Pero sí es un buen camino cuando uno quiere comunicar ideas complejas, encontrar cuál es el punto de conexión que hay entre mi idea y las personas o la persona sobre la que quiero influir, a la que quiero llegar con esta idea. Y en general todos tenemos mucha información sobre nosotros mismos, incluyendo nuestra idea, qué queremos contar, qué nos importa, qué queremos lograr, y tenemos mucha menos información o acceso a información sobre las personas sobre las que queremos influir o a las que queremos llegar con esta idea. Entonces tendemos a concentrarnos mucho en cómo vamos a comunicar la idea. Un poco la pregunta que me hiciste vos recién, bueno, ¿cuáles son los trucos, cuál es la ciencia para comunicar esta idea que quiero lograr que influya sobre otros, que quiero convencer a otros de que la sigan o que quiero que me apoyen para llevar adelante un proyecto? Entonces dedicamos mucho tiempo a pensar eso, cómo lo voy a contar y cómo es mi idea, y muy poco tiempo en general a entender por qué los otros le prestarían atención. Y ahí está un poco la clave, digamos, si encontramos esos puentes, digamos, entre el interés del otro o lo que al otro le puede servir o por qué detendría, digamos, sobre todo cuando todos estamos tan atestados de información por todos lados, por qué nos detendríamos a prestar atención a una cosa en particular. Bueno, cuando encontramos eso es cuando nuestra idea tiene la chance, por lo menos, de ser escuchada, y recién después de eso, de ser tenida en cuenta, de ser seguida, de ser apoyada. Claro. Y bueno, y en eso hay muchísima tela para cortar de cuáles son esos botones que uno puede tocar para que su idea realmente influya sobre otro. Está buenísimo. Si entiendo bien, Sonia, hay como dos aspectos. Uno es el gancho. Sí. Que presten atención, unirlo con intereses que ya tengan o que puedan ser razonables, que quieran desarrollar. Y hay otro que es, una vez que tenemos la atención, es cómo hacer para que esa idea compleja llegue bien al otro lado, no llegue tergiversada, no llegue... Y un tercer punto es cómo hacer que la hagan propia, o sea, cómo hacer que la adopten. O sea, me parece que hay atención, entendimiento y algún tipo de llamado a la acción o de incorporación en la vida, o que tenga algún impacto en la audiencia. ¿Es eso más o menos lo que tiene que pasar? Es eso, pero a veces están mucho más comprimidos de lo que uno piensa, ¿no? Okay. Porque si vos lográs llamar la atención, o sea, llamar la atención es bastante fácil, ¿no? Si fuera eso, bueno, qué sé yo, no sé, si yo venía acá vestida de payaso, llamo la atención, pero no voy a lograr los otros pasos. Entonces, muchas veces lo mismo que nos ayuda a que no solo nos presten atención, sino que nuestra idea sea entendida y sobre todo que sea
apoyada, digamos, o que sea valorada, es encontrar ese punto, digamos, donde para el otro no solamente le llamó la atención, sino que se conectó de alguna manera con un interés de esas audiencias a las que queremos llegar. Y eso, bueno, a veces se logra porque toquemos algún tema que está en la conversación pública y que nuestro tema se relacione con eso. No sé, con la pandemia pasó muchísimo, ¿no? Estábamos todos preocupados por ese tema, entonces lo que tuviera que ver con la pandemia era más escuchado, más atendido. A veces es entender una necesidad o algo que otros necesitan o que les va a resultar útil y que entonces mi idea pueda resolver eso. Y también es usar un poco a nuestro favor el conocimiento que nos dio la neurociencia sobre, como vos decías al principio, bueno, saber comunicarnos nos hace muy hábiles en un montón de cosas. Y de hecho hay autores que piensan que la civilización humana existe porque nos pudimos comunicar, porque eso nos permite hacer cosas en conjunto. Pero también tenemos muchas restricciones. Vos decías, bueno, también nos equivocamos mucho cuando comunicamos, ¿no? Entonces, si uno puede usar esas restricciones que en la literatura se llaman sesgos a su favor, también ahí tiene otro de estos botones que te decía que ayudan para comunicar una idea compleja. Claro, o sea, hay que entender un poco la naturaleza humana y eso nos ayuda a desarrollar este pequeño superpoder, o no tan pequeño, de poder contagiar nuestras ideas, ¿no? Llamar la atención, que se entiendan, que llamen a la acción, comprimido de alguna manera quizás en pocas cosas. ¿Qué significa idea compleja? Mira, vivimos en un mundo muy complejo, ¿no? La época que nos tocó es una época en la que esta civilización humana que empezó porque podíamos hablarnos entre nosotros, digamos, llegó a un nivel de sofisticación en casi todo lo que hacemos. Y te diría, bueno, comunicar ideas complejas es el eslogan del estudio que yo dirijo, que es Sociopúblico. Y la verdad es que casi todos pensamos que nuestras ideas son complejas. Así que, bueno, a nosotros nos funciona bien eso como estrategia para presentar a Sociopúblico. Pero es cierto que casi cualquier aspecto de la vida hoy, si uno le pone la lupa, tiene complejidad. Incluso, no sé, incluso los más sencillos. Tal vez lo sensorial, lo que es inmediatamente sensorial, uno podría pensar que tiene menos. No sé, probé una comida y me gustó, pero sin embargo, por supuesto... Bueno, hay tantas cosas detrás de eso. Tantas cosas detrás de eso. ¿Por qué te gustó? Y claro. Y discurso, y narrativa, y construcción, historia, ¿no? Entonces, te diría que lo de idea compleja casi que lo podríamos aplicar a cualquier cosa. A mí me cuesta más pensar que es una idea simple, pero bueno, por ahí lo podemos pensar juntos. Está bueno. Hay, como te decía, botones o exponentes, memes, tal vez. Ese es otro botón importante, es esa capacidad de, en pocas palabras, presentar algo, y digo presentar a propósito porque tiene que ser vívido, eso tiene que ver con cómo funciona el cerebro. Digamos, si yo digo algo, y hay muchos ejemplos que hace generar una imagen en el cerebro de quien me escucha, bueno, eso es posible que sea más recordado. Porque, ¿cuál sería un ejemplo de eso para entender? Un ejemplo es el título del libro de Taleb, Cisne Negro. O sea, claro, bueno, condensa una idea, que es la idea de lo inesperado, digamos que lo que está fuera de lo previsto, pero además hay un animal que veo y que en su propia representación está dando cuenta de esa idea. Pero, no sé, en estos días, por ejemplo, en Estados Unidos y en el mundo también salió un libro que se llama Abundancia, de dos periodistas, comentadores, que está siendo muy influyente en la discusión política en Estados Unidos. Yo trabajo mucho con temas que tienen que ver con políticas públicas, con innovación, con los temas públicos. Y bueno, esta idea de abundancia, por ejemplo, también a uno, digamos, como que se le enciende una cierta imagen que hace más fácil después que quieras seguir tirando del hilo y entendiendo más de qué se trata o interesándote. Claro, esa abundancia intriga, por un lado, y me quedo pensando que no tiene a priori una connotación positiva o negativa. Todavía no tiene una carga de juicio, parece, aunque se inclina por ahí más a la positiva, creo. Sí, en este caso sí. Después siempre es como cuando uno trabaja, no sé, en ponerle un nombre a una iniciativa, lo que nosotros hacemos bastante. Bueno, las palabras después se terminan de llenar de significado en la acción. Entonces, bueno, en el uso de esta abundancia en particular, pero se me vino este ejemplo a la mente,
hay más bien una connotación positiva Claro. en esa presentación. Y me acuerdo la primera vez que escuché el título Cisne Negro del libro de Taleb que mencionaste recién, que a mí me choqueó mal, porque el negro en general se asocia por tradición cultural a cosas menos buenas, que es terrible por un montón de razones, pero tiene una carga histórica, cultural, que se dice el lunes negro cuando caen las bolsas, Sí. digamos, ¿no? O fue un día negro, en el sentido de que no estuvo bien el día. Y Cisne Negro es lo inesperado, pero puede ser positivo o negativo en el libro de Taleb. Y entonces a mí me pareció que ahora la gente lo entiende cuando ya absorbió y lo llenó de contenido a eso y ahora lo entiende en el contexto Taleb. Pero cuando lo escuché por primera vez y me lo explicaron, dije, pero pará, la metáfora no está tan buena porque me lleva a otro lado, naturalmente. Hay algo ahí de que puede fallar, por lo menos en su origen. Después, al llenarlo de contenido, ya es lo que es para los que conocen el concepto, ¿no? Sí, o sea, hay muchas cosas que, como pasa con el negro, digamos, inmediatamente producen una sensación en muchos de nosotros, ¿no? Y parecido a lo que pasa con las anclas, ¿no? Viste que cuando si uno en una negociación dice un número, está estudiado que incluso si el número no tiene nada que ver con la conversación, vos estás negociando el precio de un departamento y mencionás el número de, ayer se vendió tal jugador de fútbol, en tal, y bueno, y por ahí ese número que mencionaste genera, de todas maneras, de alguna manera ancla o influencia la conversación sobre la negociación, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas, sí, digamos, poner en la cabeza de alguien una palabra, un concepto es muy poderoso. Es como esta idea de no pienses en un elefante. Una vez que alguien lo dice, no podés dejar de pensar en un elefante. Entonces, bueno, uno juega con eso y lo usa. Y en general mucha de la literatura sobre estos temas está muy enfocada en pensar cómo lo usamos para nosotros tomar mejores decisiones. Y sin embargo, bueno, Kahneman, ¿no? Que es como un ídolo para mí. Pero nosotros también podemos usarlo sabiendo cuáles son esas fallas que nos permiten a nosotros entrar con nuestro mensaje. Lo que a veces pienso es como si estuvieras viendo una cinta transportadora con las valijas, viste, en el aeropuerto, y uno tiene pocas oportunidades y querés meter tu valija. Entonces, bueno, tenés que encontrar el espacio, el hueco, y después lograr que tu valija, si querés que alguien la note, se distinga un poco. Este es otro elemento importante, digamos, cómo pensás en qué te hace único, qué hace a tu idea distinta de todas las otras valijas que están ahí. Claro. Pero bueno, hay algo de encontrar ese espacio. Claro, esto de ser distinto es para destacarse del ruido, ¿no? Como que hay tanto ruido alrededor nuestro que tenés que llamar, parte de llamar la atención es, mi valija es de un color raro, ¿no? Es eso lo que estás diciendo. Sí, yo siempre pienso que hay algo más profundo que solo llamar la atención, digamos, ¿no? Porque si no puede parecer lo que te decía antes, bueno, agarro una banderita y... Pero si yo tengo algo que solo puedo hacer yo de esta manera, o que hago muy bien, o que no hay otro que haga, bueno, tengo una chance más grande de que mi negocio, mi idea o lo que sea triunfe, digamos, tenga éxito. Entonces, ahí para mí siempre es interesante pensar que la comunicación, por lo menos como la entiendo yo, no es ponerle barniz a una puerta que ya está terminada y ponerla linda. A veces se piensa que, bueno, comunicación es cómo hago, bueno, ya, no sé, pensé cuál es mi startup, qué va a ser y qué sé yo, y ahora necesito que venga alguien a comunicarlo, no sé, armándome un sitio web que se vea lindo. Y en realidad, en general, está tan imbricado qué hago, con cómo lo cuento, y que es muy difícil pensar una cosa sin la otra, y casi todos los ejercicios estratégicos de comunicación terminan en cambiar lo que hacemos, no cómo lo decimos, nada más, ¿no? Es muy parecido a lo que dicen los diseñadores, sí, ¿no? Los diseñadores dicen, en general, históricamente, estaban, por ejemplo, en diseño de producto, para dar un ejemplo, estaban los ingenieros, los diseñadores industriales, las personas de marketing y todo eso que diseñaban un producto. Terminado el proceso, estaba ya diseñado. Ahora sé que luzca lindo, decían, ¿no? Entonces se lo tiraban a los diseñadores. Y obviamente una crítica muy válida es que obviamente el diseño del producto y de cómo comunicar el producto y cómo va a lucir, tendría que empezar al principio. Y lo que vos estás diciendo, que no es solo el diseño, sino también cómo ese producto se comunica, se cuenta, se transmite, debería estar... Es decir, todos tenemos que empezar desde el principio para... Y es como, sí, es lo que estás diciendo, ¿no? Si esta silla es incómoda, aunque se vea linda en cámara, algo raro va a producir, digamos, no va a servir como uno de los instrumentos de este encuentro. Claro. Entonces, bueno. Pero me suena un poquito anticultural cuando uno empieza con una idea, cuando uno empieza con un proyecto, puede ser un producto, una empresa, un emprendimiento, una fundación, lo que fuera.
me suena un poquito anticultural o raro decir, bueno, pero espera, antes de empezar a pensarlo o en paralelo, pensemos cómo lo vamos a comunicar, ¿no? Es como que suena prematuro un poquito también. Lo que pasa es que, bueno, depende de qué pienses que es comunicar. O sea, si Claro, pensás que comunicar es también cómo llegaste a esa idea, cuál es la utilidad de tu idea, cómo se diferencia de otras ideas que están dando vueltas, entonces parte de la construcción misma ya es comunicación. O uno podría decirlo, digamos, porque así parece que estoy diciendo todo es comunicación, o nada es comunicación. Lo importante es que si esa idea está bien diseñada en estos aspectos, digamos, que tiene la capacidad de llegar a otros, de ser útil, entonces la comunicación va, digamos, casi que va a surgir sola de la idea, ¿no? Y no necesito barnizar nada. claro. En ese sentido, digo, como que es todo y no es nada al mismo tiempo, pero seguro está muy mezclado con cómo pensamos nuestros proyectos. Claro. Yo te pregunté hace un rato qué son ideas complejas y esencialmente me dijiste prácticamente todas las ideas son complejas, con lo cual son ideas en el sentido más amplio de la palabra, que puede ser ideas, historias, proyectos, narrativas, lo que fuera. Y ahora es la siguiente pregunta, ¿qué es comunicación, no? Y obviamente es gigante la pregunta, pero en general cuando yo escucho sin mucho contexto comunicación de ideas complejas, me imagino a alguien contando algo que es difícil de contar o que tiene muchas aristas o matices, como decías al principio. Pero entiendo que comunicación obviamente es en el sentido más amplio de un montón de formatos, canales y cómo llega de una persona a otra esa idea que puede ir de una variedad prácticamente infinita de formas, ¿no? Sí, mira, nosotros trabajamos en distintas, digamos, como distintas formas de entrar a cómo lograr que una idea sea influyente, que como dicho de otra manera es cómo lograr influencia intelectual, que una Claro. idea influya sobre otra. Entonces, hay aspectos que tienen que ver con un poco lo que hablamos antes, el diseño mismo de la idea, que es algo que en general se llama estrategia y a mí siempre me parece que hay que encontrar alguna otra palabra porque como que la estrategia está un poco gastado, ¿no? Quiere decir demasiadas cosas. Pero bueno, es realmente entender qué forma va a tener esa idea, con qué audiencias tiene que dialogar, qué quiere lograr, digamos, ¿no? Cómo voy a saber si estoy en el camino correcto o no. Entonces, bueno, esa es una primera parte de trabajo que hacemos con organizaciones que están trabajando en no sé, una startup que está trabajando en un proceso que es nuevo y que entonces es difícil de explicar, o una empresa que quiere involucrarse en un tema en el que hasta ahora no se involucró, nosotros trabajamos mucho con organizaciones que hacen investigación y que por ahí están trabajando en temas de frontera o en temas que son muy polémicos. Ahora vivimos en un momento de muchas guerras culturales, de mucha tensión política, y entonces, bueno, ¿cómo voy a plantear un tema? Se vuelve una pregunta que tiene mucha tela para cortar y que hay mucho para analizar ahí. Entonces, eso es una parte más estratégica, te decía, me gustaría encontrar una palabra mejor, que tiene que ver con qué es lo que voy a contar y cómo o dónde lo quiero posicionar, digamos, ¿no? Cómo quiero ser visto, en qué contextos y frente a qué personas. Y después hay cosas que tienen que ver más con la producción misma de qué canales voy a usar y qué instrumentos, digamos, voy a usar para comunicar. Entonces ahí, bueno, uno por supuesto puede maximizar cómo usa ciertos canales, digamos, como Aprender de Grandes usa también, o TED usan también los medios sociales o los encuentros presenciales, digamos, bueno, elegir cuáles son los vehículos, tanto en el sentido de canales como en el sentido de productos de comunicación. Entonces, bueno, nosotros hacemos muchas visualizaciones de datos, por ejemplo, porque que es, bueno, representar datos de maneras interactivas, a veces usando juegos, a veces, digamos, distintas maneras de enganchar al que se va a relacionar con esa información, porque, bueno, a veces esos son caminos productivos para lograr que estas ideas lleguen a su audiencia. Pero, digamos, una parte es un poco más de pensamiento y otra parte es un poco más de producción. Y después en el medio hacemos cosas que tienen que ver más con ayudar a otros a aprender a hacer esto, ¿no? Más de formación o de... bueno, en el mundo en el que yo trabajo se llama capacity building y también es algo que me gustaría ponerle otro nombre. Construcción de capacidades. Construcción de capacidades, sí. Que es, bueno, cómo hacer que organizaciones puedan, ya sin nuestra ayuda en el futuro, poder pensar en estos temas y sostenerlos en el tiempo, porque en general también lo que pasa con las ideas complejas es que no son cosas, cuando uno quiere influir sobre un tema como, no sé, el cambio climático, no es algo que va a resolver en poco tiempo. Entonces es muy importante poder sostener ciertas estrategias y formas de que tu mensaje siga estando ahí en el largo plazo. Claro. Creo que entiendo la figura conceptual. Me encantaría aterrizarlo, si te animás, Sonia, con un ejemplo.
algún ejemplo de alguna organización, alguna persona que tenía un desafío de contar una idea compleja y que o lo ayudaste o viste cómo lo resolvió, pero que te parece que ilustra un poquito todo esto? ¿Se te ocurre alguno? Sí, déjame pensar cuál, porque bueno, te digo varios como Debes tener infinitos, digamos, obvio, o pueden ser distintos con te distintos hago como aspectos, un algún popurrí. salpicado de Sí, cosas que se me vayan ocurriendo. No sé, cuando el BID empezó a trabajar con la temática de el trabajo asociado a los temas digitales. Entonces, bueno, ¿qué pasaba desde los repartidores de delivery hasta otras formas de contratación nuevas que surgen en el mundo del trabajo? Bueno, tenía que empezar a hablar de esos temas con los gobiernos de América Latina para ver qué regulaciones los países iban a empezar a adoptar en estos temas. Entonces, bueno, nosotros los ayudamos a pensar, bueno, cómo llamar a esa iniciativa, qué tipo de investigación priorizar, con quiénes empezar a relacionarse sobre eso. Digamos, bueno, ese es un ejemplo. Un ejemplo que, para poner uno bien distinto, es hicimos con Google y con UNICEF un juego sobre desinformación para adolescentes, que se llamaba Share Not Share en inglés, pero ahora me va a salir como en castellano, como compartir o no compartir. Tenía un título más sintético que ahora no me sale. Entonces, bueno, este era un juego donde los chicos iban recibiendo noticias y tenían que decidir si las compartían o no. Y una vez que lo hacían, les decíamos, bueno, fue una buena idea compartirla porque esta era una noticia que estaba validada, que tenía una fuente confiable, o no, fue mala idea por estas razones, ¿no? Entonces era una forma de aprender sobre desinformación desde la práctica, digamos, más ¿existe o sea, se hizo esa app? esa app se hizo, no sé si está todavía online, se testeó y se hicieron guías para docentes para que la pudieran usar en el aula. Bueno, ese es un ejemplo de algo donde está más aterrizado en el producto. Yo te decía, el primer ejemplo que te di es un poco más de pensar estratégicamente cómo posicionar una idea frente a cierta audiencia muy específica, y el otro es un ejemplo un poco más masivo y donde el producto digital que construimos es un poco el corazón de la intervención. Pero bueno, así hicimos muchas cosas porque Socio Público existe hace 12 años y entonces, bueno, Claro. obviamente. Ah, me encanta. Quiero ver si entiendo bien la del BID para comunicar a los gobiernos de distintos países. Entiendo que es para la gente que trabaja para apps, ¿no? Que apps de delivery me imagino que es tipo Uber también, o Claro. Pedido Ya, hay un montón, en cada Ujú. país será alguna distinta. Que está bueno porque eso lo que pasó fue que fue disruptivo para el sistema de la fuerza de trabajo en general de un país, que reemplazó los cadetes o la mensajería tradicional o el remis o los taxis por otro tipo de contratación de mucha gente. Ujú. Sospecho que Airbnb puede ser algo parecido, en el cual el real estate, las casas, los departamentos que están, en vez de ser gestionados por hoteles, pasan a ser gestionados por privados, y ahí también hay un montón de... ¿Y cómo hicieron para comunicar eso? ¿Cuáles fueron las formas que encontraron de explicarle a los gobiernos cuál era el desafío? ¿O cómo se avanza en eso? Bueno, ahí en general cuando trabajamos con ese tipo de organizaciones como el VIDA, hay por un lado un montón de conocimiento que la organización produce porque investigó el tema y porque puede entender, bueno, qué desafíos van a tener los gobiernos frente a eso que pasa, porque digamos lo que un gobierno se pregunta, bueno, en esto que estabas diciendo fue muy disruptivo para las formas de trabajar, también para la legislación laboral, ¿no? Y de hecho hubo muchos debates públicos sobre y sigue habiendo, sobre si está bien o está mal que los que trabajan en esas plataformas sean colaboradores y no sean empleados a la manera antigua. Y hay distintas visiones sobre eso, sobre cómo eso, si es una evolución positiva o negativa, o si hay caminos intermedios. Entonces, bueno, lo que buscamos hacer nosotros es entender esa investigación y tratar de, en este caso, era de entender para cada uno de los gobiernos. A veces uno hace comunicación para una persona y a veces hace comunicación para miles, ¿no? Millones. Entonces, bueno, era entender, por ejemplo, en el contexto. Mirar el contexto parece una cosa muy obvia, pero sin embargo es No, bastante no lo mágica, hacemos en ¿no? general. Sí. Entonces, bueno, entender en cada país qué dificultades estaban enfrentando. A veces para los organismos lograr la atención de gobiernos, de funcionarios que tienen muchos problemas, muchas preocupaciones, es difícil. Entonces, bueno, es lo mismo siempre, ¿no? Entender por qué alguien te escucharía y tratar de llegar con algo que le resulte una solución y que de alguna manera lo interpele. A veces es por algo muy pragmático,
a veces es por algo más emocional, digamos, que conecte, pero siempre necesitas ir encontrando en cada caso, bueno, cuál va a ser ese puente. Claro. Una cosa que de esta temática que me interesa mucho y que la conversé mucho con Eduardo Sáenz de Cabezón, nuestro amigo común, es que a veces uno cuando va a comunicar algo, del otro lado ya se hacían esa pregunta. Es decir, uno viene a comunicar algo que es la respuesta para una pregunta que ya estaba instalada en la vida de la gente que te va a escuchar. Y hay veces que no, hay veces que uno quiere por alguna razón comunicar algo que a la gente a priori no le interesa, nunca se había hecho la pregunta, no es parte de su vida, ¿no? Entonces, de alguna manera la estrategia para llamar la atención, para poder explicar y después que haya acción asociada a eso, va a ser un poco distinta, ¿no? Porque tenés que partir de un lugar muy distinto. Si vos llegás, hay algunos temas, esto es lo que decía siempre Edu, ¿no? Que hay algunos temas que son universales. O sea, si vos venís a hablar sobre la felicidad, sobre la vida, sobre la muerte, sobre el amor, sobre las cosas que nos importan a la mayoría de nosotros, si venís y lo posicionás bien, la gente va a decir, a ver, dale, contame, porque todos nos hacemos ese tipo de preguntas, o muchos las hacen. En cambio, si venís a hablar sobre matemática sofisticada, quizás si justo hay gente que le interesa eso, van a decir, dale, decime, pero si es una audiencia general, probablemente la gente va a decir, ¿qué hago acá, no? Se plantea, es parte de la discusión esta de cómo acceder o cómo hacer que lo que haga sea interesante para audiencias dependiendo de si ya se hacían la pregunta o no. Sí, me encanta lo que decís por varias razones. Una es que si uno tiene la habilidad de escuchar esas preguntas, tiene un superpoder, como dirías vos. O sea, seguro, ¿no? Porque más allá de cuál sea tu tema, uno siempre puede intentar conectar su tema con esas preguntas. Entonces, no es que necesariamente el que trabaja en matemática no pueda, a veces sí se puede, encontrar cuál es el punto que conecta con las preguntas que ya están ahí, que algunas son muy universales y algunas son más coyunturales. A veces es entender que en este momento... Y en ese grupo o esas personas. Bueno, y eso es lo segundo, el grupo, ¿no? Claro. Porque muchas veces hay ideas que son muy de nicho, por ahí es el ejemplo de tu matemático, que necesitan, en realidad, para lograr su objetivo, hablarle a algunas personas que están interesadas en eso y nada más. Entonces, también poder entender bien, relacionar siempre esto con qué quiere lograr uno. Digamos, no tiene sentido pensar, no todo es un potencial meme viral, ni todo tiene por qué interesarle a las grandes masas de audiencia. Y de hecho, en este momento, con la posibilidad que nos da el mundo digital de acercarnos a gente de todo el mundo, uno perfectamente puede construir una iniciativa, un proyecto muy exitoso con un nicho recontra específico. Y hay ejemplos, bueno, es como, ¿viste? Como esta cosa de hay gente para todo, ¿no? Están los concursos de las que se disfrazan de sirenas y usan, bueno, existen todo tipo de intereses. Entonces, lo importante sí que uno tenga muy claro a quiénes les quiere hablar. Yo te decía antes, puede ser una audiencia de uno, entonces la llave de que un proyecto avance la tiene una sola persona y ahí, digamos, bueno, por ahí la conversación no es tanto es de comunicación, pero pensado un poco más como negociación pero un poco los principios generales aplican igual, ¿no? O sea, entender quién es el otro y por qué me escucharía. Ahí, esto de los nichos, me reía por dentro cuando te escuchaba, porque me acordé de una pequeña anécdota que te quiero contar. En los albores de Internet, mediados de los 90, habrá sido 96, 97, fuimos con Marce, con mi esposa, estamos viviendo en Estados Unidos y fuimos a San Francisco. Y cruzamos el Golden Gate, el famoso puente de San Francisco, hacia el lado de Sausalito, que es lo que está del otro lado. Y cuando llegamos ahí pegamos una vueltita y subimos a una montaña que hay cerca. No había nadie, estaba vacío. Estábamos con el auto. Estacionamos el auto, había un túnel. Un túnel, era como la parte de arriba de la montaña con un túnel que habrá tenido 200 metros de largo el túnel. Y nos acercamos, nos llamó la atención. Y cuando nos acercamos a la boca del túnel, ya vas a ver cómo tiene que ver con los nichos lo que voy a contar. Escuchamos un sonido raro que viene dentro del túnel. Y nos acercamos un poquito más y era como un canto. Como una voz, pero un canto raro. Porque venía de adentro de un túnel, ¿no? Entonces entramos un poquito más, entramos al túnel. Y en el medio del túnel había una mujer parada, no había nadie más, estábamos nosotros solos y esta mujer parada en la mitad del túnel cantando. Estaba ella sola parada y cantando y nosotros, era una experiencia rara porque el túnel era como su instrumento.
la reverberación Claro. de su canto y los ecos y cómo sucede en esa cámara acústica. El canto era una cosa muy rara, especial y que nunca habíamos escuchado así, ¿no? Y nos ¿Y quedamos ella como, había ido ahí a cantar para aprovechar la acústica del túnel? esperá. La escuchamos un rato, terminó de cantar y empezamos a conversar con la mujer esta. ¿Qué es esto? Y me dice, no, soy un tunnel singer. Soy una cantante. Y yo digo, ¿qué? O sea, ¿de qué es esa categoría? No la tenía en mi lista de posibles categorías de a qué se podía dedicar uno, ¿no? O sea, es una persona que canta y usa el túnel como su instrumento para que suene de otra manera. Y le decimos, ¿y eso existe? Me dice, sí. Es más, dice, así orgullosa, sacó pecho. Y dice, soy la presidenta de la Asociación Americana de Tunnel Singers, de cantantes de túneles. Hay gente que se dedica a eso. Y eran muchos, no me acuerdo el número, pero era como que me dijera 1000 o 2000, no sé qué Me número parece era, pero era con... espectacular. Y decimos, ¿cómo se conectan? Y nos dice por internet. Por túneles. Bueno, claro, es porque cerca de la gente que le gusta hacer esto y descubrió esto y se empiezan a pasar ideas de cuál es la mejor manera de hacerlo, de grabarlo, de registrar lo que fuera, se conectaban por un foro de internet de las primeras épocas de internet. Pero es increíble y había miles, no me acuerdo el número, pero me suena que eran miles de personas que les gustaba hacer esto y que se conectaban de una manera. Entonces, si uno es especialista en esto, puede tener una idea compleja para contarle a esta gente, que puede ser muy interesante, pero recontra interesante para un grupo re chiquitito de gente comparado con el mundo, ¿no? Espectacular, me parece, y obvio que lo voy a googlear porque ahora quiero ver a todos los espero que mi tunnel memoria singers. sea... Avísame cuando lo googlees porque quiero Dale. reconectar con eso. Esto fue literalmente hace 30 años. Entonces no sé cuán vigente Vamos a ver estará si y lo que sobrevivió fuera, pero... la idea. Pero bueno, casi que es más potente, mira, la historia que estás contando, bueno, no hablamos de las historias, pero es obvio, ¿no? Que, o sea, para comunicar una idea, poder contarlo como vos lo contaste recién, bueno, con el creyendo de estábamos yendo a tal lado y llegamos, escuchamos algo, nos acercamos, el misterio, ¿no? La Claro. ligera sorpresa. Pero además casi que es más interesante, o no sé si interesante, más potente para comunicar, tener un pequeño grupo de ultra convencidos que dicen orgullosamente que cantan adentro de un túnel, que pensar en, bueno, la audiencia general, ¿no? Que es algo, bueno, que nos pasa mucho cuando trabajamos con organizaciones, que es como la trampa de pensar en segmentar las audiencias, que es algo muy común que se hace en comunicación, decir, bueno, nosotros, y en general los proyectos, las empresas, las organizaciones dicen, bueno, queremos comunicarle a... Hay 2 o 3 audiencias que son un poco más específicas, pueden ser, no sé, los funcionarios públicos de América Latina, en el caso que te conté, los adolescentes de escuelas secundarias en el otro, y después siempre vienen los periodistas y el público general. Y eso, bueno, es como, o sea, eso no sirve, no hay nada ahí interesante para buscar. Cuanto más definido, digamos, sea esa audiencia que vos pensás que después puede hacer algo por vos, porque sabés qué le querés pedir, bueno, obviamente más poderoso, ¿no? Y entonces te enfocás en esa audiencia clave y la cosa masiva, ¿no le prestás atención o cómo haces eso? Si no es tu objetivo, totalmente. Como no perder tiempo en las cosas, ¿viste? Esos Claro. gráficos de cuadrante, digamos, lo que tiene poco impacto y es muy difícil, porque es muy difícil hablarle a una audiencia masiva. Entonces, si no es algo que rápidamente va a ser útil para tu idea y encima es tan difícil de lograr, bueno... Sí. Obviamente si sos un artista pop que, digamos, su forma de triunfar es ser muy masivo, bueno, vas a tener que trabajar en eso, ¿no? Ujú. Pero no aplica a muchísimos proyectos. Claro. Conversamos hace muy poquito aquí mismo con Javier Frana. Javi es extenista profesional, número 30 del mundo, y actualmente es el capitán del equipo de la Copa Davis de Argentina, ¿no? Y durante 20 años, desde que dejó de jugar profesionalmente el tenis hasta que tiene este rol, 21 años creo, fue comentarista de tenis en la tele. ¿Sí? Tenía programas de tele en alguna de las cadenas deportivas y comentaba tenis. Y él lo que me decía, yendo a todo esto, y no sé si cuando se publique esta conversación ya va a estar publicada o no la otra, porque la grabamos recién, así que fíjense si están, vayan a ver a Javier Frana. Si no, esperen que va a estar buenísima. Pronto. Lo que él me decía que me pareció genial y es recontra asociado, muy cercano a lo que estás diciendo, es que él
fue jugador de tenis profesional, entonces él ve cosas que la gente que no juega al tenis quizás no ve a la hora de comentar, y él sabe que cuando él comenta en un medio masivo de comunicación, están los que juegan al tenis, que son expertos, que saben, que entrenan, que juegan bien, y están los que nunca agarraron una raqueta, y a él le interesa llegar a todos. No es que él dice, me enfoco en este, ignoro este, porque es un canal masivo. Entonces ahí lo que él decía es que su desafío es cómo hacer para comentar tenis de forma tal que sea interesante tanto para el que sabe como para el que no. O sea, cómo se los cuento de una manera que sea interesante para los dos, ¿no? Eso es uno de los grandes desafíos de la comunicación masiva. Totalmente. Y mira lo que decías de, digamos, por un lado, alguien que puede ver algo que los demás no ven porque conoce mucho de un tema, bueno, es espectacular, yo lo quiero ir a escuchar. Claro. O sea, yo no sé jugar al tenis, pero querría que me diga, no sé, cuando ves en los Juegos Olímpicos, o sea, a mí me gusta ver gimnasia olímpica, no sé nada del tema, pero me encanta cuando el New York Times te hace el video pausado y te dice en este momento que el dedo gordo lo tiene mirando para acá, es donde logró, bueno, buenísimo, quiero aprender Claro. de esa expertise súper específico. La clave es cómo, ahí sí, digamos, qué palabras elegís y cómo contás eso. Y en eso también hay un montón de tela para cortar y pasa mucho con esto de las ideas complejas, que en general a mayor complejidad, más nivel de expertise, digamos, de conocimiento del que está hablando de una idea. Y en general todos, cuando nos hacemos más expertos en algo, por necesidad lógica, empezamos a usar conceptos más abstractos, porque para comunicarnos con nuestros colegas de una disciplina, no sé si sos geólogo, bueno, necesitas sintetizar, o no sé, sos economista, vas a decir macroeconomía, y macroeconomía hay un montón de cosas adentro que otro economista va a entender, pero no necesariamente Pero es la alguien famosa que... jerga, ¿no? El lenguaje específico de un área del quehacer Exacto, humano. esa jerga profesional. Sí. Entonces, la jerga muchas veces... En algunos casos nos ayuda cuando estamos empezando en nuestras carreras, es un poco una forma de mostrarnos como parte de la tribu. De Entonces, bueno, validarnos, claro. si uno está empezando y va a hablar con un jefe o con un profesor, por ahí quiere usar, no es que la jerga sea mal, por otro lado, la jerga es una de estas como cualidades humanas, la capacidad de en un concepto resumir mucha complejidad. Bueno, es espectacular, qué bueno que lo podemos hacer. Pero si queremos llegar a una audiencia un poco más amplia, nos empieza a jugar en contra. Entonces es bueno usarla cuando uno sabe que sirve para validarse, que tiene algún sentido usarla, y también entender que es muy poderoso cuando Pinker dice que estos conceptos son, Steven Pinker dice que son como cajas que tienen muchas cosas adentro. Entonces si uno abre la caja y muestra lo que hay adentro, entonces empieza, él dice como mostrándole a alguien algo que si se lo cruzara por la calle lo podría reconocer. O sea, cuanto más parecido a un objeto, a una imagen, a algo que otro vería y entendería, bueno, mejor, porque nuestro cerebro, cuando le describen algo, vos me describiste antes el túnel con la cantante, y eso encendió en mi cerebro el mismo espacio que si yo hubiera visto. O sea, yo ahora siento que vi a la cantante en el túnel. Y tal vez la mía es morocha y la tuya era rubia, no sé, pero yo vi eso. Y eso es muy potente cuando uno está comunicando. Y los conceptos abstractos no hacen eso. Claro, las imágenes ayudan mucho, creo que también las metáforas ayudan, o comparaciones, analogías. Sí. Otra de las cosas que hablamos con Javier Frana, me encanta porque a pesar de que eran conversaciones de mundos totalmente distintos, tienen un montón de puentes en común. Primero voy a decir cómo lo pienso yo cuando comunico y conozco algo de la audiencia, algo de la cultura trato de entender cuáles son sus paradigmas, modelos del mundo, formas de expresarse de su grupo, de su nicho, y yo vengo de otro lado a contarles algo y trato de decirlo en sus palabras, ¿no? De tratar de... Entonces lo que me decía Javi es, cuando hablo con tenistas y les quiero contar que estoy en un problema, en un desafío en esta etapa de mi vida, no les digo eso, porque les digo, estoy Z abajo y 1-4, y saca el otro, o lo que fuera, no sé, Sí. o tengo breakpoint en contra, o sea, hay como en ese caso las metáforas del tenis las usa para Claro. la vida misma, digamos, ¿no? Entonces hay mucho de eso de ser sensible al lenguaje. Me parece que hay algo clave de cómo llegar a los otros, de tratar de decir tus conceptos, tus ideas, pero con un lenguaje
que diga, los otros consciente o inconscientemente digan, es de los nuestros. O sea, entiende de dónde venimos, ¿no? Y puedan amarrarse a Sí, eso. porque bueno, en este ejemplo que contás que es buenísimo, se construye como mucha empatía, mucho sentido de pertenencia, ¿no? Como somos de esta misma tribu. Eso también es muy fuerte y lo vemos hoy también como en estas batallas culturales y polarización. Para todos, escucharnos hablar como habla nuestro grupo es algo que nos hace sentir tranquilos y que en principio tendemos a recibir mejor que lo que venga de afuera. El problema es que no siempre uno puede hablar el lenguaje, además no hay nada peor que alguien tratando de hacerse el joven y usando, es como cuando mis hijos me dicen, no, mamá, usaste mal tal palabra. Está mal que sí, ¿no? conjugado ese meme, digamos, claro. Se dice pinchó la fiesta, pero no se dice se pinchó la fiesta. Claro, entonces, bueno, entonces esa impostación, también en eso los humanos somos tan hábiles en detectar, por la misma razón por la que claro. sabemos comunicarnos y podemos colaborar, que nos hizo tan exitosos. Eso funciona muy bien porque somos muy hábiles en detectar cualquier impostación y estamos muy pendientes de entender en quién podemos confiar y en quién no. Entonces es súper delicada esa materia, digamos, ¿no? Claro, apenas vemos que alguien está tratando de hablar nuestro lenguaje cuando no es el nuestro. Inclusive hay muchas tensiones hasta culturales en distintos grupos de que vos no podés decir esa palabra porque no sos de los nuestros, digamos, ¿no? Exacto. Y pasa en muchas situaciones así. Volviendo por un segundo, mencionaste al pasar, pero la importancia de las historias, las narrativas, todo eso es muy fuerte. Y volviendo a la conversación con Eduardo Sáenz de Cabezón, lo que dice Edu es que una de las mejores maneras de comunicar a personas que no se hacían todavía la pregunta que nosotros vamos a intentar contestar es contarles una buena historia que les siembre esa pregunta. Entonces, por ejemplo, y ahora estoy resignificando la historia de la cantora de los túneles, yo podría haber venido y decir, che, Sonia, te quiero contar de los cantores de túneles. No te va a pasar nada, por ahí te da algo de intriga, pero Sí, cambio, sí. ¿sabes lo que me pasó con Marce? Te voy a contar y te cuento toda esta historia y al final digo, ¿querés que te cuente más de los...? Y vos decís, bueno, dale, contame, o sea, me intriga. Vos misma dijiste, No, voy a pero salir a googlear. vos además me contaste esta historia en relación con la conversación que estábamos Venía el teniendo, ¿no? caso, Como claro. me estabas diciendo, bueno, para mí un ejemplo, yo te dije algo de los nichos, vos me dijiste, bueno, mirá, conozco esta historia sobre... Entonces, eso, digamos, pensarlo como una conversación, aunque no siempre lo sea, donde vos escuchaste algo y de eso te agarrás para responder, o sea, esa danza que hay, es muy importante, muy obvio también y muy difícil de hacer para todos por esto que te decía, que es que tenemos tanta sobreexposición a nosotros mismos, a lo que nosotros pensamos, a lo que se nos ocurrió, a cómo nosotros lo vemos y lo sentimos, al lenguaje que usamos nosotros para expresar esa idea. Y nos cuesta un montón salir de eso, incluso sabiendo, a mí misma me pasa sabiendo todo esto, que es difícil cambiar ese chip y pensar primero en, bueno, cómo esto lo van a ver los otros. Claro. Hablaste hace un rato sobre que todo esto se llama sesgo. Hay mucho de los sesgos, de nuestros propios sesgos, los sesgos de la audiencia y cómo primero entendemos los nuestros para tomar bien decisiones, que es muy Kahneman, como vos mencionabas. Y por otro lado está el hecho de cómo a la hora de comunicar seamos conscientes de los sesgos de la audiencia para poder hacer más efectivo nuestro mensaje en los objetivos que tengamos ganas de lograr. Pero hay una línea fina ahí de una discusión ética, supongo, de cuando eso pasa a ser manipulación de las que no nos gusta, ¿no? Manipulación es una palabra que tiene carga negativa, así, emocional, ¿no? Uy, me estás manipulando, los estás manipulando, pero por ahí es lo que hacemos todo el tiempo de manera hasta bien intencionada a veces, ¿no? Pero más allá de eso, llega un momento que por ahí lo que hacemos puede estar cruzando una línea o no, de qué queremos lograr con la audiencia. Sí, creo que sí, que una cosa es manipulación y otra cosa es influencia. Digamos, uno puede tratar de influir con sus ideas y tratar, en realidad como en todo en la vida, usar buenas artes, de tratar de no engañar a nadie. Un poco por una cuestión utilitaria, que es lo que te decía antes. En general los engaños tienen patas cortas, como dice el dicho, no la mentira. Entonces ahí viene de nuevo esto que hablábamos al principio de que lo que uno hace y lo que comunica un poco son lo mismo. O sea, es muy difícil querer influir con una cosa y llamar la otra para manipular en algún momento, eso no funciona bien. Entonces, por una cuestión, si no fuera ética simplemente utilitaria, no es muy recomendable.
Y por otro lado, bueno, hoy hay herramientas de manipulación cada vez más poderosas. Esta semana hubo un ejemplo de... Bueno, están pasando muchas cosas con inteligencia artificial. Y yo trabajo mucho con ese tema, entonces, en particular, en relación con la manipulación, hay cosas interesantes, escalofriantes, ¿De qué tipo? muy para seguir. Esta semana hubo un ejemplo de un experimento que no fue consentido, digamos, no había sido anunciado primero en Reddit, en un canal de Reddit donde la gente expresa ideas y desafía a los demás. Es un canal de debate, digamos, donde la gente dice algo y dice, bueno, desafíame a que cambie de idea, haceme cambiar de opinión, que es súper interesante. Entonces alguien plantea una idea, dice, bueno, a ver, háganme cambiar de opinión, y la gente Argumenta. le argumenta, le contesta, y al final el que inició la cadena cambia o no cambia de opinión. Y este experimento lo que hizo fue crear una serie de bots de AI generativa y poner estos bots, digamos, Como usuarios. como usuarios a tener estos debates, estas conversaciones, y lo que mostró es que son muy efectivos en hacer cambiar de idea a otros, en este caso a estos usuarios de Reddit, pero bueno, uno podría pensar que eso se podría desplegar y de esta misma manera anónima, digamos, sin anunciarlo, en muchos contextos, Wow. y generar cambios de opinión. Dicho eso, yo no tengo una mirada apocalíptica sobre eso, y creo que digamos, en general los cambios de opinión se compensan entre sí, hay muchos factores que influyen, no es que sea tan sencillo poner un bot y que todo el mundo vote a tal. Pero bueno, hay herramientas que todavía no terminamos de entender del todo, ni siquiera los que las programan, digamos. No pasa mucho esto con inteligencia artificial, no sabemos muy bien cómo funciona el mecanismo. Y hay algo también muy interesante, que es que estas herramientas de inteligencia artificial, agentes, o bueno, se llaman distintos según qué plataforma estés usando, pero estos agentes también se estudió, y me parece muy interesante, tienen muy buenas habilidades sociales. Entonces, esto que hablábamos al principio, bueno, los humanos aprendimos a comunicarnos y eso nos permitió crear la humanidad. Bueno, estos agentes también son muy buenos comunicándose, entienden esto que hablábamos de la conversación, entienden la idea de reciprocidad. Esto se fue mostrando en experimentos recientes, digamos, todo es súper nuevo, ¿no? Uh-huh. Y son exponentes, digamos, son externalidades, cosas que no se sabía que estos agentes hacían, pero que se va descubriendo que hacen. Entienden qué es la gratitud, entienden que es una idea de justicia, de si yo te di, vos me devolviste, bueno, te decía reciprocidad. Aprenden unos de otros, saben cómo ponerse de acuerdo para generar ciertas normas. Y bueno, todo eso se parece mucho a lo que hacemos nosotros, y por lo tanto, si saben hacer bien eso, entonces, bueno, digamos, ¿qué tipo de interacciones sociales se van a generar en el futuro o ya se están generando? Bueno, abre un montón de preguntas que para mí son por lo menos fascinantes, sin que le pongamos después un polo negativo o positivo, con eso sería otra conversación. Claro. Acá me encanta lo que decís y me dispara una idea en la que vengo pensando hace un tiempo, y es que en general el desarrollo tecnológico a lo largo del tiempo, de los siglos, respondía a resolver problemas o a poder ser más efectivos, eficientes, productivos en distintas cosas, potenciar la capacidad humana de hacer cosas. Y entonces cuando construíamos una tecnología o un aparato, un dispositivo, lo que fuera, teníamos un objetivo, lo diseñábamos, cumple o no cumple el objetivo. Eso es esencialmente lo que hacíamos. Inclusive con las computadoras. Las computadoras es un aparato muy complejo, pero hace esencialmente lo que nosotros diseñamos que hiciera, que haga, ¿no? Sin embargo, lo que está pasando con la inteligencia artificial es que diseñamos algo y ahora empieza a hacer cosas que nos sorprenden a nosotros. Es decir, cosas que no estaban en la idea de que iba a poder hacer esto, que son como propiedades emergentes de este sistema complejo que es una red neuronal artificial, que produce cosas que decimos, wow, ¿cómo es que hizo esto? Y los propios científicos que lo programaron, los desarrolladores, no tienen muy claro. Entonces ahora hay como una nueva ciencia en el sentido de el herramental que usamos para hacerle preguntas al mundo y que de vez en cuando nos responda de cómo funciona. Una ciencia que está tratando de entender este nuevo tipo de sistema, llamémoslo vida artificial o como quieras llamarlo, que tiene comportamientos que todavía no entendemos muy bien. Entonces, uno de los grandes desafíos que tienen esta área del desarrollo
tecnológico o científico, es desarrollar herramientas para, así como estamos tratando de entender la vida, por ejemplo, o el origen de la vida, o cómo funciona la vida, que sigue siendo descriptivo y no del todo entendido. Hay algunas cosas que sí sabemos, otras que no. Acá estamos en pañales. Es como antes de Darwin estamos, pero en entender estas cosas que aparte evolucionan mucho más rápido que la vida biológica. Entonces que no sé si algún día nos vamos a poder poner al día ni siquiera como aspiracional, porque va a seguir avanzando más rápido que nuestra capacidad seguramente de entender, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay sistemas que juegan al ajedrez, ¿no? Al principio era un programita que tenía la lógica de un programa tradicional, de si me juega esto, le juego esto, si la posición es esta, evalúa estas 3 opciones y fíjate cuál te da mejor. Y era algo algorítmico fácil. Las nuevas computadoras que juegan al ajedrez de manera como una red neuronal, con esta caja negra que no sabemos muy bien cómo lo logran cosas increíbles, nos ganan a todos al ajedrez. Y no entendemos ni siquiera la lógica detrás, los conceptos, cómo fue que llegaron ahí. Entonces, toda esta área que es fascinante es la interpretabilidad de las decisiones de los sistemas de inteligencia artificial. ¿Por qué hizo eso? ¿Cuál es el concepto humano detrás que nos permita entender a nosotros ese sistema complejo, ¿no? Ahí hay una idea compleja difícil de comunicar. Sí, bueno, de hecho, yo estoy muy interesada ahora en cómo se habla y cómo se comunica la inteligencia artificial, y en general los que trabajan en esa área sienten que tienen una dificultad. Alguien me decía el otro día, los que están trabajando ahora, los que son especialistas en AI, van caminando por la calle con las manos en la cabeza porque sienten que el cerebro se les va a ir volando. Y pues me pareció una imagen vívida de lo que pasa. A mí me pasa un poco eso, ¿no? Que tengo una sensación de que las cosas van a cambiar mucho, muy rápido, y es difícil poder transmitirlo con imágenes y con todos estos recursos de los que hablamos, porque son cosas realmente nuevas. Entonces, bueno, y en lo que dijiste, bueno, hay un montón de aristas, ¿no? Hoy estamos empezando a ver muchos de estos sistemas empezaron a transparentar la idea de que hay un razonamiento, digamos, si te muestra, pues haces una pregunta, un prompt a uno de estos sistemas y ves qué razonamiento sigue para responder. Eso hace que la respuesta en general sea mejor y al mismo tiempo te da a vos una pista de, bueno, qué pasos se siguieron. Uno siempre puede preguntar también, además, en una siguiente iteración, qué pasos seguiste, preguntarle a estos agentes qué pasos seguiste para llegar a esta conclusión. Pero bueno, no sé, el tema se desparrama para todos lados y de verdad me parece que ahí hay algo, pensándolo sobre todo en relación con nuestra vida humana, nuestro mundo social, hay algo muy interesante, que es cómo van a cambiar nuestros vínculos, nuestra forma de relacionarnos con casi todo, digamos. No creo que haya ningún área que esté fuera de esto, pero bueno, para nombrar algunas obvias, con el trabajo, con la educación, con nuestros amigos y nuestras relaciones sociales, digamos, hay muchas cosas que cada vez más están atravesadas por herramientas de inteligencia artificial que pueden ser una nueva interfaz, que pueden ser parte de eso, que pueden reemplazar algunas cosas, que pueden generar otras necesidades. Bueno, y ahí me parece que hay muchísimo para pensar. Sí, yo creo que mientras sea una interfaz para acceder a otra cosa, se parece al mundo anterior, donde deja de parecerse y me cuesta entenderlo, es cuando empezamos a conversar con una inteligencia artificial como si fuera una persona, ¿no? Porque hasta ahora veníamos usando la tecnología para conectarnos entre humanos. Ahora estamos empezando a usar la tecnología para hablarle a la tecnología y que nos responda y tener un vínculo como hubiésemos tenido con un ser humano, al punto tal que a veces es difícil saber si estás hablando con un humano o con una máquina, y establecemos relaciones, nos enamoramos, nos traicionamos, discutimos con entes que no sabemos muy bien qué son. Pero mira, ¿no? te digo algunas porque a veces pensar, o sea, uno lo puede pensar de manera binaria. Bueno, es una app que yo consulto o reemplazó a mi novio, entonces, claro, bueno, es una cosa. Pero hay un montón de cosas en el medio de eso, ¿no? Como desde cosas que tienen que ver con una interfaz, por ejemplo. En Sociopúblico tenemos un programa de aprendizaje para organizaciones que quieren incorporar inteligencia artificial a su trabajo, ¿no? Y entonces, en la sesión que tuvimos ayer, uno de los profesores de nuestro programa contaba que está usando un agente de AI al que le pidió que lea con él. Entonces, básicamente lo que hace es comparte pantalla cuando está leyendo cosas que le interesan en Internet, pero, digamos, acompañado por una AI que está
viendo lo mismo, o sea que lo que va haciendo básicamente es hacer capturas de pantalla de todo lo que él lee, y entonces en cualquier momento de lo que está leyendo, él puede hacer preguntas o interactuar con este agente respecto de lo que están leyendo juntos. Es un grupo de Entonces, lectura. como un grupo de lectura, digamos, bueno, muy aplicado por ahí, puede ser bueno, podría ser de literatura, pero también puede ser de algo muy de tu trabajo, ¿no? Que estás investigando un tema. Ahí de nuevo sería un ejemplo de algo que solíamos hacer con otro humano, que lo estamos reemplazando por uno de estos sistemas. Sí, o sea, no sé si uno en general hace con otro humano, depende. Claro. Un grupo de lectura sí, sí, o pero un grupo de estudio. Qué sé yo, cuando después, yo preparo una columna para que vaya a mandar al diario, No lo hago sola, y por ahí uso el buscador para encontrar referencias que me interesan y de golpe. Pero bueno, si yo estoy leyendo con esta AI, puedo de pronto decirle, ay, ¿quién es que mencionó esta idea? O hay otras ideas parecidas a esta que me puedas recomendar, o Claro. ¿qué entendés de este párrafo? Eso yo creo que es un tipo de interacción que me parece novedosa, digamos, respecto a cómo lo solemos hacer ahora. Después, el otro día vi una app que está en beta todavía que lo que hace es como intervenir en el copy-paste. Entonces vos copiás un pedazo de texto que vas a pegar en otro lado y cuando te lo pega, te lo mejora. No sé bien qué hace, pero también me pareció una forma de interfaz o de interacción completamente nueva. O sea, Claro. hasta ahora yo copio y pego y quiero que haya lo mismo. Si quiero que haya algo mejorado, que le puedo dar una instrucción, no sé, es por lo menos distinto que lo que conocíamos hasta ahora. No sé, Y después más por el lado de lo de reemplazar a un humano haciendo algo que me pareció súper interesante también es, leí una columna de un cirujano que contaba, cuánto le costó aprender a dar malas noticias de salud a los pacientes. Y decía, bueno, en general la formación de los médicos es muy deficitaria en eso, no nos enseñan bien a dar malas noticias. Y cuando vi que empezaba a haber agentes de AI que hacían eso, me horroricé primero y después recordé que el mejor profesor que tuve, que me enseñó cómo conversar con los pacientes sobre diagnósticos negativos, me había enseñado una especie de guión, porque en realidad no hay mejor forma de enfrentar una situación así que tener muy claro qué responder a determinadas preguntas, cuáles son las reacciones esperables de un paciente frente a esa situación y saber qué contestar a cada una. De manera que como que lo que uno pensaría que la empatía, la espontaneidad es lo que gana, el contacto humano es lo que gana en una situación así, me lo hizo ver de una forma completamente distinta. No, puede estar muy guionado, muy predeterminado y ser mucho más efectivo. Y obviamente un bot hace muy bien eso, ¿no? Claro. Repetir un guión o entender a qué prompt, digamos, a qué comentario del paciente responder con qué respuesta. Bueno, así que para mí ahí se abren muchísimas preguntas y cosas atractivas, interesantes y por ahí preocupantes también. Llevando esto al extremo, me pregunto si el desafío de comunicar ideas complejas o ideas en general va a ser algo que a la larga lo hagan mejor ellos también, las inteligencias artificiales. Creo que casi todas las cosas para mí, seguro, hoy yo trabajo con mucha asistencia a estas herramientas, y también lo recomendamos a las organizaciones con las que trabajamos para cosas, digamos, de lo más diversas, digamos, ¿no? Hay muchos usos posibles. Y creo que en muchos aspectos de nuestra actividad cotidiana van a ser mejores estas herramientas que nosotros. La pregunta es, ¿qué rol queremos tener nosotros? ¿Cómo podemos tratar de usar estas herramientas para ser nosotros los que hagan algo que las complemente bien? Pero ahí se abren preguntas bastante existenciales porque todos tenemos un poco organizada nuestra vida y nuestra identidad alrededor de lo que sabemos hacer, sobre todo si tuvimos la suerte de encontrar algo, de hacer algo en la vida que nos entusiasma, que nos gusta, que nos apasiona. Somos un poco eso, ¿no? Y si no podemos ser los mejores haciendo eso, yo creo que también ahí se abre una pregunta por el sentido. ¿Qué nos va a motivar a todos los días levantarnos y hacer algo? O sea, por eso digo que me parece que se abren muchas cosas, pero no tengo dudas que muchas de las cosas que hoy yo puedo hacer pueden ser mejoradas por alguno de estos sistemas o que juntos lo podemos hacer mejor. Ahí esa sutileza obviamente es importante. Claro. Y que va a variar con el tiempo también, ¿no? Seguro. De a poquito, cada vez más van a ser mejor los asistentes que nosotros y de a poco... Y nosotros también vamos a cambiar, o sea, los asistentes van a evolucionar y las personas
vamos a encontrar, antes me nombrabas el ajedrez y mientras te escuchaba pensaba, bueno, el ajedrez es un muy buen ejemplo porque hoy las máquinas son mucho mejores que los humanos jugando al ajedrez y al mismo tiempo hay un boom de personas que juegan al ajedrez. Entonces, bueno, tal vez valoremos algunas cuestiones del contacto humano y de hacer cosas entre humanos y algo hecho por humanos nos parezca más valioso que hecho por una inteligencia artificial. Y bueno, y la sociedad también cambia de una manera más lenta y también más impredecible y más misteriosa que a veces que la tecnología. Sí. Entonces, me encanta tener conversaciones profundas con amigos o con familia, pero a veces siento que es necesario tener buenos disparadores. Así nació Conversemos, el juego de naipes de aprender de grandes. Son 100 naipes, cada uno tiene una pregunta que dispara una conversación. Sabemos dónde empiezan las conversaciones, pero no tenemos ni idea dónde terminan. Si querés el tuyo, conseguilo en aprenderdegrandes.com/tienda. Una de las cosas que sé que trabajaste mucho, y de hecho mencionaste hace un rato, es la idea de que cuando comunicamos, obviamente no es solo la palabra, oral o escrita, también están las imágenes, están los sentidos más amplios en la comunicación, y durante mucho tiempo te dedicaste a la comunicación gráfica, de cómo hacer para esas ideas complejas gráficamente ayudar a contarlas. ¿Hay algunos conceptos o aprendizajes de eso que se puedan generalizar, de qué funciona y qué no funciona a la hora de comunicar gráficamente? sí, hay aprendizajes ahí para aplicar. Obviamente, bueno, depende en qué contexto, pero bueno, sí, algunas de las cosas que ya hablamos, como tal vez una en la que no nos metimos mucho, que es generar una ligera sorpresa, pero que no sea incómoda, digamos, ¿no? Si yo estoy scrolleando en una red social, digamos que me detenga, es mucho peor que la cinta transportadora de las valijas, ¿no? Va muy rápido. Me voy a detener si, de nuevo, es lo de llamar la atención, pero ahí para llamar la atención necesito que esa imagen, bueno, tenga algo que capture el ojo, digamos, y al mismo tiempo que después pueda transmitir esa idea que yo estoy tratando de comunicar. Entonces, bueno, hay algo de eso, de la cierta originalidad, pero que tampoco puede ser muy demasiado volada, porque entonces también me pierdo muchos que no lo van a entender, no lo van a seguir. Por ejemplo, pasa mucho en la web que yo necesito, por un lado, capturar la atención, pero por otro lado, respetar ciertos códigos de lectura. Todos sabemos que en general el logo me lleva a la home de una página, que el menú suele estar arriba a la derecha y que a veces son 3 rayitas. Y bueno, que si hay un botón, cliqueas y vas a otro lado. O sea, exacto. Cosas básicas que ya son naturales, pero que fue construir un nuevo sistema simbólico, ¿no? Exacto, es como un lenguaje compartido, ¿no? Entonces, bueno, respetar ese lenguaje, pero a la vez dentro del marco de ese lenguaje usar algunas herramientas que funcionen para llamar la atención, ¿no? Y después, bueno, hay cosas específicas. Yo trabajo mucho con datos, entonces, bueno, para presentar datos hay también reglas y cosas que nos ayudan desde algunas técnicas, pero muy, muy sencillas, como que, por ejemplo, los gráficos en 3D son muy difíciles de entender para el ojo humano y que en los gráficos es un área de la vida en la que menos es más. Yo creo que eso no aplica siempre, pero en eso aplica, o sea, usar la menor cantidad de colores, la menor cantidad de elementos en general, de variación de tipografías, de poner solo la información que es indispensable, resaltar lo que yo quiero que se destaque y no 5 cosas. Cuando uno está armando un gráfico o una visualización de datos más compleja, ni hablar, todo eso es muy importante. Y en general algo que conversamos a lo largo de los años mucho es cómo la gente toma decisiones al recibir estos mensajes, ¿no? Y cómo te impacta realmente con todos esos sesgos y todas esas cosas que conversamos antes. Y en general la sensación que creo que tenemos y que sospecho que compartimos es que no es el dato duro el que te hace tomar la decisión, que la decisión la tomas por alguna otra razón, más típicamente intuitiva, emocional, a priori, y que después usas los datos para poder contarte el cuentito de por qué es una buena decisión, y a veces cambias de opinión, pero muy pocas veces. ¿Es así? O sea, Sí. ¿los datos son para eso? Los datos nos sirven en general a todos para justificar una decisión que ya tomamos antes. Sin embargo, es muy habitual que alguien que trabaja con datos o que hace investigación quiera poner como primer elemento de su mensaje
esos datos y eso en general es poco efectivo. A veces puede haber un dato que sea potente, que ayude, pero siempre es porque ese dato es parte de una historia, está puesto en un determinado contexto, digamos, produce alguna, digamos, es contraintuitivo, digamos, no sé, hay algo, no es solo porque sea un dato. Entonces, bueno, sí, hay que encontrar otras maneras porque los datos para los humanos no resultan tan poderosos. Nuestro cerebro Kahneman de nuevo, ¿no? O sea, presta atención a otras cosas antes que a los datos. Me hiciste acordar del comienzo de una charla TED, que la charla TED no sé si me gusta, está bien, pero me encanta el comienzo, es uno de mis comienzos favoritos, de Jamie Oliver, que es el cocinero de Gran Bretaña que dio esta charla, que la vimos varias veces y todo eso, que empieza diciendo, en el tiempo que dure esta charla, en los próximos 18 minutos, no me acuerdo qué número de personas en Estados Unidos van a morir por culpa de lo que comen. Entonces ahí tenés una forma de contar un dato muy concreto, pero que la gente dice, wow, pará, y yo soy parte de esa estadística y yo no como muy bien, a ver qué tenés para decirme. Sí. O sea, ahí creo que al menos hay un gancho que llama a querer escuchar más, ¿no? Seguro, y una dimensión temporal, no sé, en el tiempo, empieza a correr el reloj, vos me decís en el tiempo que dura esta charla, entonces de golpe es como eso que decía Hitchcock de lo que funciona el suspenso es que vos veas que abajo de esta mesa hay una bomba. Si yo no supiera que hay una bomba, bueno, es la película de terror más boba, ¿no? De golpe estalló la bomba y nos asustamos. Ahora, si yo veo que está el relojito de la bomba, tic, 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 ahí abajo durante todo ese tiempo que lo estoy viendo, estoy en suma tensión, ¿no? Claro, es la anticipación del suceso lo que más nos impacta. Y pasa a ser una historia, ¿no? O sea, que va a tener un desarrollo hasta que suceda. Me hiciste acordar otra cosa, que una herramienta que es muy poderosa cuando uno está trabajando con datos es pedirle al usuario que ponga algunos datos sobre sí mismo antes de darle la información. Entonces, por ejemplo, hay una visualización que me gusta mucho, me hizo acordar esto de Jamie Oliver, que te pregunta cuál es tu edad y tu género, no me acuerdo si hay algún dato más, y entonces te dice estadísticamente cuándo te vas a morir. Entonces, bueno, ya no es, o sea, muchas veces, no sé, los diarios cuando sale el censo hacen una nota sobre la tendencia general, la gente tiende a morirse, la esperanza de vida es tal, la gente tiende a morirse más de estas enfermedades que de tales otras, y eso, bueno, nos habla de un estado de situación del mundo, pero no nos habla de nosotros. Claro. Ahora, si yo puse mi edad y qué sé yo, y me dice, bueno, la gente como vos se muere en tal momento, ya no hay nada que me importe más que mi propia vida y empiezo a prestar atención. Entonces, bueno, es una forma de hacer esto mismo que decíamos de la conversación o de empezar por el otro, pero cuando lo que tenés para contar son datos, ¿no? Claro, sí. Me hiciste acordar de otra que me bajoneó mucho cuando me dijeron que es parecida, que a mi edad el valor esperado de la cantidad de mi gente cercana que ya se murió es el 10%. Terrible. Me sacudió y empecé a revisar y sí, más o menos da. Me choqueó mucho porque me hizo muy palpable el paso del tiempo y cómo o cuando uno ve otra que es terrible, cuando tenés que poner año de nacimiento y la pregunta es cuánto scrolleás para llegar a tal año. Sí. Esa me mata, porque cada vez tenés que scrollear más y entonces ahí vas viendo, no porque me entristezca crecer y que los años pasen, estoy feliz y estoy contento con lo que estoy viviendo, pero uno se hace más consciente de la finitud también, ¿no? Con esas cosas. Bueno, para llevarte un tema más amable, a mí siempre me alegra mucho que Argentina esté tan arriba en el drop-down. Y bueno, eso es otro ejemplo de estos que hablamos antes de usabilidad, de cosas que sabemos que funcionan de una cierta manera. Y bueno, ahí los argentinos tenemos una buena... Sí, pero ahí creo que es Argelia o una de esas que yo pongo AR y siempre me tengo que mover a mano a Argentina. Buah, está bien, pero miremos el vaso medio lleno. Es verdad. Estamos bien arriba. Me gusta porque está subiendo para arriba, yo ando medio como con las malas noticias. Bueno, está buenísimo. ¿Algo más que hayas aprendido que quieras contarme de comunicar ideas complejas? O sea, es un tema tan vasto, ¿no? Sí, algo que por ahí apareció un poco, lo fuimos nombrando algunas veces, es la idea de explicar, ¿no? Como que también todos tenemos mucho la tendencia a querer explicarles a los otros, o nos parece que si algo no está prosperando es porque no lo entienden. Y en general, bueno, esa es una visión un poco egocéntrica, debemos suponer que es que todavía no lo expliqué bien,
Bueno, o llevándolo a un extremo todavía mayor, pensar que es un problema de comunicación. Algo que en la política pasa mucho, ¿no? Bueno, no le fue bien a tal candidato porque fue un problema de comunicación. En general, el problema está más en el núcleo de lo que estoy queriendo llevar adelante. Y pocas veces se trata de que el problema es que no se haya entendido, digamos, porque incluso también para vincularlo con algo que hablábamos antes, que es que lo importante es conseguir el objetivo que vos querés conseguir y no necesariamente tu objetivo es que el otro entienda. Muchas veces no es que el otro entienda. O sea, puede ser, por supuesto, ese es el objetivo de un maestro, no sé, que está enseñando algo y necesita que quien está aprendiendo entienda eso que está aprendiendo. Pero tal vez nosotros queremos que un inversor apoye nuestro proyecto y eso no requiere que entienda el proyecto, requiere que decida invertir. O queremos que alguien implemente una política pública y lo mismo, digamos, no necesitamos que haya entendido cuál es el principio econométrico que está por detrás de esa decisión, necesitamos que tome la decisión. Entonces, es como que está un poco sobrevalorado lo de que te entiendan, ¿no? Y por lo tanto, también un poco inflada la importancia de explicar, que no suele ser el principal problema. Mencionaste a Kahneman, dijiste uno de mis ídolos. Kahneman falleció hace un año y un poquito, y no sé si te enteraste, seguramente o quizás lo viste, que se supo hace un mes y pico que decidió terminar su vida, no sé si sabías. No, no lo sabía. Es nuevo, esto es fresquito. Tenía 90 años y es un tema espinoso, es duro, pero fue un suicidio asistido. Uh-huh. Esto es algo que se puede hacer en algunos países y en otros no, y él fue a Suiza y contrató este servicio con acompañamiento de toda su familia, y fue una decisión que hizo él consciente, en uso de sus facultades y todo legalmente, y es un temón el tema de cómo manejamos la última parte de nuestras vidas en general, ¿no? Es un tema que es hiper relevante para todos, porque o nosotros o nuestra gente cercana va a llegar en algún momento a eso. A veces podemos anticiparlo, a veces no. A veces hay muertes más trágicas. Pero hay muchas muertes que pueden ser más planificadas o pueden ser mejor vividas, esas etapas que suelen ser muy dolorosas, ¿no? Y lo que me impactó mucho es la decisión de alguien que admiramos conjuntamente mucho, porque era un tema que yo no lo tenía en mi agenda de preocupaciones. Y de repente empezó a estar, ¿no? De cómo se vive bien la última etapa de la vida. Y justo el otro día cenamos con Dan Ariely, que también es otro artífice de toda esta movida de la ciencia del comportamiento y de tratar de entender cómo tomamos decisiones y cómo actuamos. Y él me decía justamente lo mismo, que él estaba ahora muy enfocado en tratar de entender cómo tomamos decisiones de cómo vivir esa etapa, nosotros, nuestros seres queridos, a la gente que acompaña, cuál es nuestro rol de acompañamiento y cuál es nuestro rol de cuando nos toca a nosotros y qué queremos que pase y qué no queremos que pase, qué decisiones tenemos que tomar antes, cuál es en el momento, y es re difícil, es un temón. Y lo que me decía Dan, que me encantó como idea, es que es una de esas cosas que es relevante para todos, que no hacemos bien, que podríamos hacer bastante mejor dedicándole un poco de tiempo y que no le estamos prestando atención. Sí, creo que porque en este caso lo que pasa es que es un tema del que muchas veces no queremos hablar, ¿no? Porque es pero por tabú hablar. También. Un poco por tabú, otro poco por temores, porque en realidad nadie quiere enfrentar eso, o sea, todos preferiríamos ser inmortales y no tener que preocuparnos por ese tema. Entonces, me parece que ahí se suma, y es un muy buen ejemplo de ideas complejas, digamos, ¿no? Se suma que no solo es difícil pensar cuáles son las mejores maneras de gestionar esa etapa de la vida, y que esto tiene una dimensión de política pública, de los sistemas de salud, y también, obviamente, vincular, como decías, bueno, quién acompaña en un contexto donde se está extendiendo mucho la expectativa de vida, pero además es un tema del que no tenemos muchas ganas de meternos en eso, ¿no? Ahora en Sociopúblico estamos trabajando mucho en un tema que es como del otro lado de la misma cuerda, que es la natalidad, que también es muy difícil de comunicar, porque lo que sucede es que las tasas de natalidad bajaron en todo el mundo, se están desplomando. En Argentina, el dato del último censo fue que cayó la natalidad un 40%, y es algo que nadie esperaba que fuera, digamos, esa dimensión, digamos, de caída. Y bueno, y eso abre un montón de preguntas que además
digamos, algunas están muy tomadas por ciertos discursos más de derecha, como bueno, hay que tener hijos y la idea de la militancia antiaborto. Entonces, por ahí para mucha gente también es difícil acercarse al tema porque se sienten en las antípodas. Yo me siento en las antípodas en ese sentido, pero al mismo tiempo las consecuencias de que estén naciendo tan pocos bebés, que haya o no haya bebés. Claro, pero entiendo que a pesar de que son temas que puedan asociarse, la caída de la natalidad no tiene que ver con legislación anti o pro o que facilita el aborto. Es un tema cultural que la gente está o posponiendo, decidiendo tener menos hijos o no tener directamente. Exacto, sí. Lo del aborto no es que está relacionado, otro tema. sino que no, es exactamente como decís, pero lo que pasa es que no hay mucha discusión sobre la idea de cómo promover que se formen familias y nazcan bebés, porque eso es visto con el lente de la batalla. De una grieta de un lado del otro. Entonces, pero es interesante. Ahí de nuevo, ahí sí creo que puede haber un debate ético de si está bien hacer una campaña para que haya más nacimientos, porque uno está influyendo en la planificación familiar privada de cada familia, digamos, ¿no? Pero bueno, un poco por eso me parece apasionante. Bueno, vale que alguien se meta en eso o no, pero a la vez tiene muchas consecuencias colectivas. Y bueno, cuando antes te decía, bueno, los cambios sociales son más lentos y más difíciles de anticipar, este es un cambio que desde hace mucho tiempo se puede anticipar, se viene viendo la tendencia, es súper lento, pero ahora de pronto se acelera y bueno, tiene consecuencias conjuntas, colectivas. Entonces, bueno, las preguntas son difíciles de responder. Claro. Me acuerdo que hace unos años conversábamos con expertos de este tema, de demografía en general, y lo veían como algo temporario, algo que había pasado por ciertas circunstancias que entre la educación sexual y el tema del aborto, distintas cosas que fueron pasando, hicieron que hubiera una merma temporaria en los nacimientos, pero que se esperaba que vuelva a niveles históricos, con lo cual lo llamaban el bono poblacional o el bono generacional, en el cual decían va a haber un grupo de ciertas edades en un rango, que va a haber menos gente que el histórico en la pirámide poblacional, y que eso lo veían como un bono, por ejemplo, para aprovechar el sistema educativo, decían. Sí. Decían, si mal no recuerdo el argumento, era que durante algunos años, cuando esas camadas, esa gente de esa edad esté en la escuela primaria o en la secundaria, con la misma infraestructura que tenemos ahora, con la misma cantidad de docentes, íbamos a poder tener mejor ratio de docente-alumno. Es decir, que cada docente tenga menos alumnos a cargo y pueda tener mejor educación. Y entonces, sin hacer nada, podríamos mejorar la calidad educativa. Pero ahora entiendo que la gente lo está viendo como una tendencia más de largo plazo, aunque sea de mediano plazo, con lo cual no es unos poquitos años, sino que es algo mucho más permanente o con impacto de más largo plazo, que puede trastocar un montón de formas en que nos organizamos como sociedad. Desde, obviamente, los temas de jubilación, los temas de cómo cuánta gente hay activa trabajando versus pasiva y un montón de cosas más, ¿no? Sí, bueno, hay países que están notando que tienen que cerrar escuelas o jardines de infantes, al revés de lo que decías recién, de tener más porque están docentes, claro, porque hay menos chicos para ir a esas escuelas. Y sí, en Argentina, donde se habla mucho de aprovechar el bono demográfico, por ahí, bueno, como otras cosas que pasan en Argentina, eso no llegó a materializarse y se cerró esa etapa. Tal vez un poco más rápido o más abruptamente de lo que se esperaba. ¿Qué significa se cerró? Y que ahora tenemos declinación en la tasa de natalidad, y ya no tenemos ese momento, digamos, que decías vos, de oportunidad, donde la proporción de jóvenes iba a ser mayor respecto de la de gente mayor. Eso ya terminó. Entonces, bueno, pero bueno, te lo digo como ejemplo porque me hablabas del final de la vida, te traigo un ejemplo otro tema complejo del comienzo de la vida. Sí. Está bueno, me encanta esta idea de buscar temas que son relevantes para la vida de mucha gente, que hay espacio para optimizar, mover, mejorar algunas cosas, pero de los cuales no estamos hablando o no se está debatiendo o no se está haciendo lo suficiente por más que se sepa. Ahí hay un caso donde los datos están, pero la acción no sucede, ¿no? Entonces hay algo en esa comunicación que quizás está fallando. Sí, a veces por razones como hablábamos, porque hay tabúes, porque hay
preconceptos, porque hay tribus que lo ven de distinta manera y eso impide que la conversación avance. Pero bueno, también encontrar esos temas que es, como decís, una linda tarea, digamos, ¿no? Como poder detectarlos, es como, son hallazgos atractivos. También te permite un poco encontrar un espacio que sea un poco único, que no esté tan explorado, ¿no? Y eso como pasa en el mundo de las empresas, viste que se habla de esta metáfora del océano azul, donde no hay peces, entonces pues no vas a tener competencia, o sea, si inventaste un producto que no tiene competencia, te va a ir bien, ¿no? O sea, entonces, bueno, con la comunicación pasa un poco lo mismo con las ideas, digamos, bueno, si yo mi proyecto, mi idea, es una idea que todavía fue poco explorada, pero a la vez que toca una fibra, como decías, ¿no? Porque sí, si es muy excéntrica, digamos, fue poco explorada porque a nadie le importa, no. Pero si toca fibras que pueden ser importantes para muchas personas, bueno, y tengo muchas más chances de éxito. Está buenísimo. Una de las cosas que me di cuenta que me pasa a mí a lo largo de los años es que me gusta participar en proyectos que no tienen nombre. Es decir, que no calzan fácilmente en una categoría que ya está establecida, hecha. Cuando empezamos con TED, había que explicar lo que era TED. Y tardaba un rato. Bueno, son charlas que son así, muy preparadas, cortitas, sin fines de lucro, que buscamos, que hacemos, que bueno. Y tardaba un rato en explicar. Ahora decís TED y ya está instalado y ya no todo el mundo, pero un montón de gente sabe, ¿no? Con Aprender de Grandes me pasa ahora todavía. Yo no sé muy bien qué es esto que estamos haciendo y hay algo que le encuentro sabor al gustito de que sea una idea compleja, en ese sentido de que todavía no hay una metáfora, una etiqueta, un título para decir trabajo de ingeniero, médico, arquitecto o lo que fuera, ¿no? Y en general me pasa a mí que cuando ya caen en algo empiezo a perder un poco la motivación. O sea, siento que dejan de ser ideas complejas o pasan a ser algo que ya es más más fácil. establecido, más sí. Claro, entonces hay algo de la incertidumbre que no sé por qué me atrae. Mira, me resulta muy comprensible lo que decís, me relaciono con eso. No, me parece que primero que hay un placer en construir algo, en particular cuando es algo propio. A veces puede ser dentro de una organización grande, pero digamos, donde hay algo de inventiva, digamos, y de exploración que uno está creando. Me parece que cada vez más las carreras profesionales son así, hace mucho tiempo. Y que las más interesantes son esas que alguien se inventó un poco, ¿no? Como por primera vez encontró, y en tu caso es paradigmático en eso, ¿no? Pero digamos, como encontrar un rol, un tipo de organización que uno inventó y que no existía exactamente en esa forma antes, no sé. Entonces, y eso es muy reconfortante para uno, es en general valioso para los demás también, si lograste conectarte con otros. Y también me parece que eso le agrega, o sea, el solo hecho de que un proyecto sea gestado así, le agrega chances de prosperar, digamos, ¿no? Porque hay algo que si empieza a funcionar, si no funciona, rápidamente se va a acabar y entonces tendrás que buscar el siguiente. Pero si funciona, me parece que hay algo que hace que eso pueda crecer muy orgánicamente, digamos, ¿no? Y que tenga más chances de que le vaya bien. Yo creo que lo que me ayudó a entender lo que estamos haciendo acá con todo el equipo y con una comunidad grande, cada vez más grande de gente que se involucra de distintas maneras, es la bajada que ponemos ahora en algunos lugares, que es aprendamos durante toda la vida juntos, ¿no? Es esta idea de que podemos aprender durante toda la vida, que hay forma de hacerlo, pero no es una cosa solitaria, sino que hay una idea de comunidad, de conexión, de vínculos para hacer eso, sintiéndose parte de una comunidad que quiere hacer eso, ¿no? Esa es por ahora la combinación que tengo, que igual no explica muy bien lo que hacemos, pero hay algo del espíritu ahí que creo que está, ¿no? Hay algo de eso de los nombres y las marcas que siempre es un poco lo que uno haga con eso, ¿no? Como si vos ves el logo de cualquier marca, no sé, de Coca-Cola, en sí, si lo pensás de manera abstracta, no dice nada, ¿no? Pero dice porque hay años en ese caso, de marketing y de producto y qué sé yo, que asociaron esa marca a algo, ¿no? Y eso, bueno, pasa con cualquier proyecto, ¿no? Uno le pone un nombre y después el nombre puede ser más ganchero, menos, puede ser, no sé, más ingenioso, puede funcionar mejor para SEO en la web o no, digamos, esas cosas las tiene que cumplir.
Pero después el nombre se termina de, un poco como cada uno de nosotros con nuestro nombre, ¿no? Digamos, somos todo lo que fuimos haciendo y lo que los demás ahora vieron tenés de cara nosotros. de Sonia, pero ¿Viste? cuando te pusieron el nombre todavía no, digamos. Claro. Sí, bueno, una vez un diseñador me dijo, es terrible cuando le muestro un logo, un diseñador que hacía marca, qué sé yo, a alguien y le digo, bueno, ahora te llamás así. Y bueno, sí, es terrible porque yo me llamo como me llamo y que alguien venga y me ponga un nombre es muy difícil. Claro. Entonces, bueno, los nombres se construyen con lo que uno hace y eso aplica a los proyectos también. Está buenísimo. Sonia, quiero hacerte preguntas cortitas. Las preguntas son cortitas, vos tómate obviamente todo el tiempo que quieras para responder. Y la primera es la del viaje en el tiempo. Imagínate que viene un amigo y te dice, inventé la máquina del tiempo. Podés viajar a donde y a cuando quieras. Te quedas un ratito ahí y después volvés al aquí y a la hora y te va a dejar hacer un solo viaje. ¿Irías al futuro o al pasado? Lo primero que pensé de esa pregunta es, me aterra, le diría a mi amigo, quedémonos acá tomando un café, como no es algo que diga, sí, ya me subo a la nave y vamos. ¿No te intriga, no te da como curiosidad o ganas? Me da, pero creo que me da más miedo. Más miedo, sí, claro. Sí, es una confesión, porque Sí, la no, curiosidad está sí. muy bien vista y yo soy muy curiosa, pero Pero esto pero el me miedo da gana bastante acá. miedo, me da bastante miedo. Y la otra cosa que pensé es que tengo una sensación muy fuerte en estos días, un poco, creo que por ahí te lo dije recién hablando de inteligencia artificial, de que nos tocó a nosotros vivir en un momento que cuando vos hagas este programa dentro de 20 años, alguien te va a decir, quiero viajar al momento en el que está empezando la inteligencia artificial a volverse masiva. No es que esté empezando ahora, pero sí ahora se está masificando. Y me parece que es un momento que por una combinación de cosas que tienen que ver con la tecnología, pero también con las tensiones geopolíticas que hay en este momento, con cómo se está reconfigurando el mundo y con algunas otras cosas que recién conversamos, como las que tienen que ver con los cambios poblacionales. Por muchas razones siento que esto es un momento de quiebre histórico y bueno, tal vez todas las generaciones sintieron que su generación era única y que le había pasado algo especial. Pero bueno, a mi generación le tocó también vivir Internet y no pienso que eso haya sido, si bien produjo cambios fundamentales, este momento me parece que es un momento muy bisagra y que voy a dejar a tus invitados del futuro que te contesten que quieren venir acá donde yo ya estoy ahora. Me encantó. O sea, viajarías al aquí y a la hora porque Sí, es este el momento en el que también querés estar. podría ir un poquito más adelante a ver qué pasa con todo esto, pero porque en realidad me interesa lo que está pasando Claro, me ahora y encantó. bueno, verlo dentro de 10 años sería muy revelador Está también. buenísimo. ¿Qué sabes ahora que te hubiese gustado saber cuando estabas empezando, cuando eras más chica, más joven, y que en ese momento no sabías? Es decir, si pudieras ir a hablarle a la Sonia de, no sé, 18, 20, 22 años, ¿qué le dirías? Tal vez que uno es menos importante, digamos, en cómo van a salir las cosas de lo que uno mismo cree, ¿no? Como que en general todo es menos importante de lo que a uno le parece, tanto en lo que se preocupa como en lo que trata de lograr. Un poco reciente lo decía con esta idea de un proyecto que si está conectado con los demás y con lo que a uno le interesa, en general empieza a crecer solo, ¿no? Llamalo efecto bola de nieve o como en finanzas lo llamarían componer, ¿no? O sea, hay un efecto del tiempo cuando algo está bien, como un transatlántico que está en el rumbo correcto, bueno, y que después, en general, crece, digamos, ¿no? Y como que no es tan determinante que uno tome una decisión u otra, o haga alguna cosa en particular. Eso, por supuesto, no le resta importancia a la agencia humana y todo lo que nosotros podemos hacer, o a también esforzarse. Pero creo que hay un fluir de las cosas que a mí me hubiera gustado saber cuando era más chica que sucedía así, que podía tomármelo más relajada. Sí. Es muy interesante porque más de la mitad de mis invitados me dicen algo en esa serio? línea. O sea, es algo muy como tranqui. O sea, es como va a estar todo bien. La y todo eso. sabiduría de los viejos, sí. Sí, pero esta es una hipótesis. De hecho, me pasó en esta tanda de grabación, surgió este tema en más de un caso, que tengo la sensación de que ustedes son una muestra sesgada. A ver. Porque no les fue mal. Entonces, o sea, están acá porque algo me llamó la atención y tengo ganas de aprender de ustedes. Uh-huh. Y entonces algún tipo de recorrido hicieron que los hace interesantes. Y me pregunto si no fue gracias a que se preocuparon en ese momento por eso. Sí. Entonces, o sea, es como una pequeña paradoja que Tengo puede haber acá. otra hipótesis ahí. O sea, seguramente hay algo de esto, de la autoselección, digamos, de los que vienen a charlar con vos acá. Pero creo también que hay algo como tal vez no tanto del esfuerzo que
yo puedo haber hecho y la preocupación que puedo haber puesto a las cosas y tus otros invitados, sino tal vez de como cierta confianza en que iba a salir bien. Que eso no sé bien. O sea, una parte estará atada a ciertas habilidades, o sea, nos sentimos confiados porque nos salen bien ciertas cosas y además todos nos sentimos confiados en algunas cosas y en otras no. Pero sí me parece que hay algo de poder tener como seguridad de que las cosas van a salir bien, que es lo que de alguna manera se termina confirmando. Hay algo de eso, de como una... también es un poco una impostura, digamos, como una forma en la que uno también se presenta frente a los demás con cierta seguridad, que es muy predictivo de que después las cosas suceden. Claro. Y perdón, y esto me parece a mí interesante porque me pregunto, bueno, ¿cómo le enseñás a tus hijos a tener esa especie de seguridad? ¿No? Como no lo digo por si yo la tuve o no la tuve, pero me parece que es interesante tratar de entender esa habilidad de dónde sale. Claro, o sea, cuando somos más jóvenes nos lo tomamos todo más dramático, es todo, esta es la decisión de mi vida y va a cambiarme todo y no sé qué, ¿no? Y hay algo de vivir un poquito más liviano con eso. Está bueno. ¿En qué sentís que sos distinta? Distinta puede ser a tu círculo más íntimo, círculos más grandes. ¿En qué pensás, haces o sos distinta? Creo que un poco relacionado con lo que hablábamos recién, creo que en general, no sé si yo soy distinta, pero veo de una manera distinta que está muy sobrevalorado lo de aprender de los errores. Pero esto es un poco parecido a lo que hablábamos recién, ¿no? Como que en realidad es un perno aprender de los errores, como que nadie quiere ni cometer errores, ni tener que después además quedarse rumiando qué pasó ahí y cómo lo podría hacer mejor. Y que por ahí es un poco mejor como ignorarlos un poco. Y esto que creo que puede sonar un poco contraintuitivo, pero que a veces está relacionado con lo que hablábamos recién porque tiene que ver con la seguridad. Como que si uno cree que las cosas en última instancia van a salir bien, si alguna sale mal, digamos, me di cuenta hace relativamente poco que la clave es que uno pueda no preocuparse por eso y tener mucha confianza y volver a hacer. Ahora, si uno se siente muy, digamos, le hace mucha mella a algo que salió mal, entonces, bueno, eso probablemente lo detenga y le impida seguir avanzando, ¿no? Y como, bueno, está esta dimensión del tiempo que es tan relevante, que es quedarse haciendo lo mismo mucho tiempo, que en realidad es bastante sencillo, digamos, no es que es simplemente perseverar, digamos, obviamente siempre en algo que uno ya tenga evidencia de que está funcionando, ¿no? O sea, no tiene sentido perseverar en cualquier cosa. Pero una vez que uno encontró poder seguir adelante y si algo sale mal, bueno, que te resbale un poco y que puedas, que no sientas que habla de vos, sino de una circunstancia que, bueno, justamente fue circunstancial y terminó, me parece que es una buena manera de verlo. Bueno, me encantan las visiones contraculturales del momento, ¿no? Cuando se pone algo de moda, por ejemplo, ahora la gente dice, no, para aprender cosas nuevas hay que desaprender. Claro. Y yo digo, no. O sea, sí, puede haber algún caso específico donde sea necesario, pero no lo tomes en general. Son cuentitos que nos contamos que suenan lindos, pero que... Bueno, lo de los errores fue una moda, ¿no? Y las fuck up nights y bueno, contar Sí, fracasa lo más rápido posible. No, fracasá lo menos posible. Sí, fracasá, fíjate si puedes aprender algo y después seguí, digamos. O sea, sí. Está bueno encontrar, a veces argumentar en contra de lo que es conocimiento general popular que no desafiamos para ver si hay algún balance más razonable. Me encanta. Sí. ¿En qué cambiaste de opinión? ¿En qué venías pensando la cosa va por acá y decís, no, ¿sabes qué? Va por allá. No sé si no es exactamente un cambio de opinión, pero sí me di cuenta hace bastante poco en mi vida, me avergüenzo de esto, de cuán maleable es lo que nos decimos sobre nosotros mismos. O sea, bueno, soy tímida o soy mala para tal cosa. Me di cuenta que es bastante, por lo menos el experimento de probar decirte que sos de otra manera y durante un rato ser de otra manera es bastante más fácil que lo que uno a priori piensa. Y creo que tiene que ver con lo que las historias que nos contamos sobre nosotros. Sobre eso cambié de opinión o descubrí eso que antes no lo tenía en mi paleta o en mi caja de herramientas. Es las etiquetas que nos ponemos, ¿no? El soy malo en matemáticas o soy desorientado o soy esto. Y entonces creo que lo que pasa con esas etiquetas cuando decimos soy
es que no te das la posibilidad de cambiarlo. O sea, ya es como que es parte de Sí, tu sí. identidad. Es como la idea de mentalidad fija que tanto difundió Meli Furman, Totalmente. ¿no? Como, Meli, bueno, Meli, soy eso. todo el Sí. tiempo estaba con Ujú. eso. Una forma que hay una forma de hackear, que creo que Carol Dweck, que es una que justamente investigaba que todos estos temas de mentalidad Ujú. de crecimiento fija, ella decía que una forma de decirlo es, no soy bueno en matemáticas Por todavía, ahora, o claro. por ahora. Sí. Y es como agregarle esa palabrita al final, de repente te abre, te da aire, ¿no? Para... Ay, está buenísimo. Sí, Está- yo siento que con cosas que tienen que ver con la personalidad, también, bueno, yo no me siento cómoda yendo a una fiesta, no sé, pero bueno, si hoy voy a la fiesta y decido que me voy a sentir cómoda, por ahí, por ahí no, pero por ahí, o sea, me parece que son experimentos muy fáciles de hacer y que más de una vez te sorprenden. Está buenísimo. Me encanta. ¿Qué te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís, wow? Bueno, ahora inteligencia artificial, Sí. perdón el monotema, No, pero pero todos es... los días hay algo nuevo que pasa en ese ámbito que me sorprende y muchísimo, digamos, desde cosas súper prácticas que uno puede hacer y que antes no podía hacer con estas herramientas, hasta, bueno, lo que se está encontrando en investigación sobre las capacidades que esas herramientas tienen y como te decía antes, cómo eso digamos, va a tener o tiene ya influencia en tantos aspectos distintos de la vida, ¿no? Mm, Que me parece que puede convertirse un poco en un monotema para los próximos años. claro. Y por lo que decías antes, te noto relativamente optimista, ¿no? ¿O dónde estás en el espectro de apocalíptico versus utópico, digamos? Sí, ¿Dónde...? bueno, como todas esas dicotomías, seguro que la verdad está un poco en el medio. Sí. Yo creo que todavía no sabe, que hay muchísimo que no sabemos, sobre Mm, todo de cómo nosotros los humanos vamos a reaccionar a eso. Entonces, qué sé yo, bueno, el otro día viajé por primera vez en un Waymo, que es uno de estos autos que están autotripulados, que se manejan solos y que vos te lo tomás como un Uber, lo llamás y te subís ¿era acá en Argentina o en otro No, lugar? en Los Ángeles. Eh, Perdón, en San Francisco. Y bueno, me pareció una experiencia fascinante, como un poco del lado del optimismo, me pareció increíble, además lo tomé desde un lugar alto de la ciudad, viste que Sí, sí. hay muchas colinas Ajá. en San Francisco e iba al puerto que era bien abajo, entonces iba bajando en las curvas y a bastante velocidad y me sentía al mismo tiempo muy segura y lo hice con mi familia, de hecho estaban mis hijos, mi marido. Eh, Me pareció una experiencia muy atractiva. Después también me hizo pensar, bueno, antes hablábamos de la economía, de los deliveries y de los Ubers y demás. Y bueno, todo eso, si esto se expandiera, va a Va a cambiar de desaparecer, nuevo. va a cambiar mucho. Cuando a nivel social sucedió algo muy relevante en muchos sentidos, digamos, con todo un grupo de la población que encontró en ese tipo de actividades una manera de prosperar que también hoy tiene que ver con discursos de autosuperación y de, bueno, cómo hacerse una vida y prosperar en la vida en un contexto socioeconómico muy difícil como el de Argentina. Y entonces al mismo tiempo, esto, digamos, pone en cuestión todo eso que ya hasta hace un minuto lo considerábamos algo nuevo. Y entonces, bueno, me pasa esto, que como un pequeño, si querés, punto de experiencia o de sentido, una información nueva o una experiencia como la del viaje en este auto, me hace pensar en como las distintas líneas de cambio que se abren para distintos lugares. Yo originalmente soy socióloga, entonces tiendo a pensar en cómo esto funciona, viste que cada uno tiene Su sus lente. lentes. Y entonces, bueno, pienso en eso, ¿no? Como esos grupos sociales que van a cambiar, a transformarse a partir de, por ejemplo, estos autos autónomos. Pero bueno, eso pasa en casi todos los ámbitos. Es fuerte, es fuerte. ¿Tenés alguna habilidad inútil? Sí, tengo una, es súper inútil Ajá. y es que mis hijos lo llaman que hago elogios raros. Entonces, que a veces como de golpe miro a uno y le digo, que tenés el lóbulo de la oreja derecha muy lindo. Y no sé por qué es eso, Mira, le dejo la interpretación, no sé, pues lo voy a llevar a análisis, pero no, pero me pasa mucho eso, que de elogios golpe raros. le digo algo a alguien y se me queda mirando y me doy cuenta otra vez y dije un elogio ¿Te raro. acordás, aparte del de la oreja, algún otro?
Sí, bueno, muchos tienen que ver con este tipo de cosas físicas, pero inesperadas, como Claro, nadie mirá. te elogia el codo, qué No, sé yo, claro. pero O sea, como que de golpe veo, prestás atención a cosas que en general no prestamos atención y encontrás belleza o algo en eso. no sé, Jerry. O sea, Mirá, después, si se te ocurre por qué puede ser que me me encanta. pasa eso, Es raro, nunca contame. había escuchado esa. Me encanta. ¿Cómo haces, Sonia, para aprender cosas nuevas? Suponete que querés o tenés que aprender algo que no sabías hacer. ¿Por dónde empezás? ¿Cuáles son las puertas de entrada? Mira, mi método en general profesional es hacer una muy buena curaduría de quiénes quiero aprender. Bueno, ahora me ayudan las herramientas de inteligencia artificial a generar, a encontrar, nutrir esas bases de datos de distintas fuentes y después curar, digamos, cuáles van a ser más útiles para mi trabajo. Pero una cosa que descubrí en el último par de años y que me sorprendió a mí misma fue, como decías recién, cuando tenés que aprender algo. Bueno, yo aprendí italiano recientemente porque quería tener la ciudadanía italiana y hay que rendir un examen de italiano. Y entonces hice lo más, o sea, así como te digo en general, mi acercamiento es, bueno, tratar de encontrar quiénes son las personas que más saben de un tema y bueno, y si escriben un blog, digamos, tratar de no ir a las fuentes que consume todo el mundo, además, sino a las muy específicas, y bueno, es algo bastante sofisticado si querés. Con lo de italiano hice lo contrario, hice lo más tradicional, me anoté en la Dante y empecé a ir a un curso con gente que hace cosas que no tienen nada que ver con lo que hago yo y con la que seguramente no me hubiera encontrado en otro lugar del mundo ni de la vida. Y la pasé bárbaro. Y Mira. me di cuenta que hay algo me quedé pensando yo, no es mi descubrimiento, porque esto lo Ah, debe saber todo el mundo, pero que hay algo de esa mecánica tradicional de un profesor que enseña y un grupo de alumnos que forman un poco una comunidad y que se hacen chistes y que van a las clases y que son a la misma hora y que hay que hacer tarea y después rendir un examen, que me funcionó muy bien. Y aprendí italiano y saqué la ciudadanía, así mirá, que es una historia feliz. sos mi amiga Tana ahora. Ahora, eso es increíble que yo sea Tana, pero Claro, sí, sí, bueno, es así. sucedió, sí. ¿Cuáles son las lecturas que más te impactaron en la vida? Si tuvieras que elegir una, dos, tres cosas que leíste y que hicieron que hoy seas quien sos, ¿cuáles elegirías? Bueno, Kahneman ya lo nombré. ¿Fast and Slow o algún otro libro? Sí, sobre todo Sí, ese. esa es como la referencia Sí. principal. Que te iba a decir antes cuando hablábamos de él, que a mí una cosa que me parece, Kahneman es, además de ser una mente brillante en investigación, en los temas que investigó, es un gran comunicador. Ujú, Su libro está escrito de una manera muy amable, es muy amable con el lector. ujú. Y además a mí siempre me gustó que en el capítulo inicial él cuenta, porque bueno, este es un libro que resume toda la investigación de su vida, que hizo en gran medida con un socio, con un sparring intelectual, que era Tversky. Tversky. Y en el primer capítulo cuenta bastante de la amistad entre ellos y cómo se hacían chistes y que salían a caminar e intercambiar ideas, ¿no? Y me parece que hay algo de esa cosa muy humana de Kahneman que también me resulta atractiva. No solo las ideas, por supuesto, son muy potentes porque, digamos, se pueden usar en muchos aspectos de la vida, y la inteligencia, qué sé yo, pero también esta manera de contar, porque de nuevo entiendo que su manera de contar está muy relacionada con su manera de hacer, que fue hacerlo con un amigo, ¿no? Y ahí me parece que hay algo interesante. Está buenísimo. ¿Elegirías alguna otra lectura? Y hay un libro que me gustó mucho, que es un libro muy menor de un tipo que después se hizo famoso, que es Jonathan Haidt. Ahora se hizo muy famoso porque Vas a escribió decir la algunos libros. hipótesis de la felicidad. Sí, ya Bien. todos te lo dicen, tus No, yo pacientes. ¿No? lo leí apenas salió y es uno de mis libros de cabecera. Ah, ese libro me encantó, que bueno, ahora viendo la trayectoria del que lo escribió, es también un investigador en temas de psicología experimental, que ahora recientemente escribió un par de libros súper famosos, digamos, hablando de influencia intelectual, está La al generación tope de la ansiosa lista. hizo ahora. Ujú. Bueno, uno que tiene que ver con el uso de celulares en la infancia, y antes había escrito otro también, bueno, y tuvo un par de hits, digamos, intelectuales muy fuertes. Y este libro, que te gustó, qué bueno que te gustó a vos también. Lo tengo todo marcado, lleno Yo de también cosas. lo leí Sí, más de una vez, cosa sí, que sí, no yo hago también. con ningún libro, la Ujú. verdad no suelo releer. Es un libro muy, que se nota mucho que creo que es su primer libro, o si no, le pegan el palo. Puede ser. Es muy, como un poco desordenado, como que no, es un libro que se nota que él fue poniendo cosas que le interesaban
bueno, para los que no lo leyeron, sobre qué podemos aprender de la psicología experimental para vivir más felices, ¿no? No, y lo lindo, especialmente de ese libro para mí, porque hay muchos libros de psicología positiva en el sentido de entender el estado de bienestar y eso. Lo lindo de esto es que él hace un paralelo con la sabiduría antigua, ¿no? En este libro, que hace un paralelo de todo lo que fuimos aprendiendo ahora con lo que dicen las tradiciones milenarias de distintas culturas y dicen, estas están en lo correcto de la ciencia actual y en estas no tanto, ¿no? Eso me pareció como algo muy especial de ese libro. Sí, y lo hace desde una mirada científica, ¿no? O sea, no es un libro de divulgación sobre el budismo, sino que trae investigación. En ese libro, de hecho, hay una idea que me gusta mucho y que la trato de usar, que es que en general los que somos medios perfeccionistas, seguro que te puedo incluir, tendemos a sufrir un poco cuando tenemos que elegir algo, digamos, ¿no? Como, bueno, porque estamos tratando de maximizar los beneficios de esa decisión y entonces siempre pensamos, bueno, que tal vez elegimos una cosa y perdemos otra, ¿no? Y eso se nos hace difícil. Entonces él decía que una fórmula, digamos, de la felicidad para enfrentar esas situaciones es elegir la primera opción potable. O sea, si vos estás leyendo el menú del restaurante y llegaste a la milanesa con papas fritas y decís, bueno, esto lo comería, en vez de leerlo todo a ver si algo le gana, quedarte con esa. Y me parece que eso, pues, es un consejo de hábitos muy sencillo. Yo lo tomé de ahí, recuerdo muy bien esa parte del libro y soy así y tengo una pequeña discusión matrimonial porque a Marce le gusta leer todo y preguntar, ¿y esto cómo viene? ¿Y puedo cambiar acá? Y yo digo, no, milanesa, yo llego a la milanesa y pido la milanesa. Bueno, no, yo igual sigo haciendo todo lo que acabo de decir, igual me cuesta mucho. Entonces pido cambios, coordino con el resto de mi familia quién va a compartir. Tengo un hijo que ya comparte en tercios, bueno, mirá, con uno y con el otro, y un 60% de esto y vos un 40% de esto. Sí, pero bueno, creo que no es una fórmula para la felicidad. En el restaurante lo podés manejar. Bueno, pero lo compartimos. La hipótesis de la felicidad es un libro que a mí también me impactó muchísimo. Lo leí en el 2007, me acuerdo exactamente el año, porque fue un año en el que me tomé un semisabático y ese fue uno de los... Leí mucho y ese fue el libro de unos 30 libros que leí durante un año. Fue un año intenso de lectura que más me impactó y que más me acompañó en los años siguientes. ¿Ibas a decir alguno más o no? No, me quedé pensando que como que fui para un lado muy científico y que después hay muchas lecturas o consumos culturales que me marcaron un montón y me encantan y que... De ficción o de... De ficción o de... No sé recién por qué pensé algo que me gusta mucho, que son las canciones de Arnaldo Antunes, que es un artista brasileño que de hecho escribe canciones muy... que a veces sobre temas que son muy filosóficos, muy profundos y que a la vez tienen una sencillez y una emotividad enormes y bueno, esa combinación de lo complejo y lo simple para vincularlo con lo que veníamos hablando al principio me encanta. Bueno. Y llega desde un lugar de la poesía, digamos, muy distinto de cómo uno se relaciona con Kahneman, ¿no? Hay algo de la poesía o de la música unida a la poesía que logra comunicar ideas complejas de una manera muy efectiva, ¿no? Sí, seguro. Y creo que hay algo lindo de la poesía y de la música que tiene cierta ambigüedad, que dentro de esa profundidad o de idea compleja, esa ambigüedad hace que la misma idea le pueda llegar a distintas personas, pero de distinta manera, ¿no? Es la interpretación del arte, obviamente. A cada uno el arte le impacta en gran medida por cómo es uno como receptor de esa idea, ¿no? Y esa idea se puede aplicar a la comunicación de ideas complejas en general. Seguro, y se puede aplicar como decís, a todo. Pues un poco lo que te decía al principio, bueno, pensamos mucho en nosotros y poco en qué le está pasando a los demás, pero justo esta semana estuvo en Buenos Aires una profesora que tuve yo cuando estaba haciendo una maestría, que se llama Sonia Livingstone, que es una académica que investigó mucho, en particular su materia se llamaba audiencias, ¿no? Y entonces era muy una promotora de entender cómo las audiencias interpretan, se apropian y hacen lo que se les canta como que no es algo que, bueno, viene alguien desde arriba y les inocula, como se pensaba por ahí en los 50, y a veces, por ejemplo, en el discurso político se sigue pensando de esa manera, o por lo menos en ciertos sectores, ¿no? Como que hay lo que digan los medios es importante. Bueno, no, la gente hace con eso un montón de cosas distintas. Así que, bueno, justo toda esta semana sí que tengo esto presente y... Por ejemplo, contaba que está haciendo investigación ahora en temas que tienen que ver con el uso de celulares y la influencia de la tecnología en los chicos y que está tratando de hacer entrevistas o de escuchar de distintas maneras qué opinan los chicos sobre cómo deberían regularse las tecnologías, las apps y demás. Y contó varias ideas
interesantes, súper inteligentes que salen de ahí. Entonces, ¿Qué dice? ¿Qué tipo de cosas? Una que contó fue que había un grupo de chicas que decían que creían que en TikTok tardaban mucho en actuar cuando denunciaban un contenido, en banearlo, ¿no? Y que eso tenía que suceder en menos de 2 horas, creían estas adolescentes. ¿Por qué? Porque 2 horas es más que suficiente para que alguien haga una captura y algo circule y se convierta en un meme o bueno, por lo menos que pueda afectar a quien está bueno, sufriendo por esa imagen o por ese comentario. Y entonces lo que contaba Sonia Livingstone es que habían llevado este hallazgo, lo habían discutido en TikTok y que en TikTok les decían, bueno, nosotros tenemos el objetivo de lograr actuar sobre las denuncias en menos de 24 horas. Nos parece rapidísimo, venimos bien, estamos cumpliendo eso, pero bueno, la brecha entre esas 2 horas y las 24 es enorme. Pero bueno, entender desde la perspectiva del que lo está usando qué es lo importante, bueno, puede hacer aparecer, tal vez hay que, digamos, poner más énfasis en eso y no en otras cosas, ¿no? Entonces, eso de, bueno, escuchar y la interpretación y cómo las audiencias o los destinatarios ven las cosas, sucede con ideas complejas, simples y de cualquier tipo. Está buenísimo. La más difícil te toca ahora, que es la del cataclismo. Imagínate que viene un gran cataclismo que borra de un día para otro todo el conocimiento y sabiduría humanas acumuladas a lo largo del tiempo, y a vos te dan la oportunidad o la responsabilidad de escribir un texto cortito que va a ser un conocimiento que va a quedar post-cataclismo a la gente que siga después, que ya no va a tener todo lo demás. ¿Qué escribirías? ¿Qué dirías? ¿Pocas palabras, un parrafito? ¿Puede ser algo muy específico de lo tuyo o algo más genérico? Lo que mejor hacemos los humanos es comunicarnos, diría, ¿no? O sea, creo que eso es que en la comunicación entre las personas está como la llave que abre todo lo que pudimos hacer después como humanidad. Así que si alguien tuviera que entender, cuando ya no estemos nosotros presentes, qué hicimos bien, es que supimos hablar entre nosotros, lo cual incluye chusmear, espiarnos, hablar mal de los demás, juzgarnos y un montón de cosas y otras hermosas, ¿no? Como entendernos, acompañarnos, aconsejarnos. Pero bueno, todo eso finalmente es comunicación humana. Me encanta. Suponete que viene alguien, te sacude a la noche, 3 de la mañana, y te dice, Sonia, ¿de qué trabajas? ¿Cuál es tu respuesta corta y rápida? Y ayuda a comunicar. Es eso. Está buenísimo. Me encanta. Ayudo a comunicar. Yo sé que escuchaste o viste bastante Aprender de Grandes. ¿Escuchás o ves? Escucho más que ¿Escuchás veo. tipo Spotify o Apple Podcast, una de estas? Sí, una plataforma. Sí. Tengo muy poca distancia de mi oficina a mi casa y trabajo mucho en mi casa y estoy a 2 cuadras de mi oficina, entonces eso me compite y siempre querría tener más tiempo, pero siempre que Múdate puedo... lejos del trabajo. Claro, para escuchar Aprender de Grandes. Claro. Sí, pero no, bueno, igual, no sé, tengo momentos en el auto, yendo a otro lado, claro. y sí me gusta mucho ¿Y escuchar. recordás algún episodio que hayas escuchado y te haya impactado, te haya dejado pensando, hayas aprendido algo? Me gustaron muchos y por eso los sigo escuchando. Así que es un desafío estar a la altura ahora de tanta gente interesante que escuché. Pero también entrevistaste a mucha gente que quiero mucho. Claro. Entonces me pasa que... Y algo que está bueno que me pasó fue que escuchándolos acá, siendo entrevistados por vos, amigos como Campa, como Mercedes Corin o mi hermano Darío, escuché cosas que por ahí no me habían contado Mira. A mí, y eso me parece que está buenísimo, que quiere decir que sos un muy buen entrevistador, que los hace revelar cosas interesantes que por ahí otros no les habíamos escuchado. A mí me pasó también con gente muy cercana, incluyendo mi viejo, mis hijos, claro. Amigos de toda la vida, que me pasó lo mismo acá. De a mí, digo, ¿cómo no me dijiste? Nunca me contaste esto que me acabas de decir. Tenía sensación de sacudirlo, decir, ¿cómo nunca me contaste claro. esto? Pero bueno, al menos estoy contento de que haya sucedido acá, ¿no? ¿Y cuáles te impactaron de contenido? ¿Cuáles? Aparte de gente querida. Sí, las de Mariano Sigman, que creo que hay varias, me encantan. Me gusta mucho el trabajo que está haciendo él, de también hacer un poco de puente entre el trabajo científico, cada vez por ahí con más soltura, me parece, ¿no? Como sí, más menos atado a las citas y a las referencias bibliográficas y más usando su conocimiento. Es un ejemplo que se me ocurre que
que disfruté mucho, que creo que hubo más de una, me parece. Sí, pero de bueno, hecho, en mi cabeza tiene el récord. tiene el récord. Ayer conversaba con Mariano y no nos acordamos si eran 7, 8 o 9. O sea, grabamos Claro. un montón de cosas con Mariano. Yo no me canso de conversar Claro. con él porque disfruto mucho de la conversación, siento que aprendo y nos queremos mucho Claro. también. Así que Bueno, Emiliano Chamorro también, que es otro amigo y Sí, que sí. le escuché cosas muy interesantes acá. Pero bueno, hay algo de tus preguntas que hace que aparezcan cosas interesantes. está genial. ¿Jugamos una mano al juego? Dale. Vamos a hacer así, espera que mezclo. Cada carta, como sabes, tiene una pregunta disparadora de conversación. Y lo que vamos a hacer es te voy a dar 3 cartas a vos, 3 cartas a mí. Cada uno lee en voz alta las 3 cartas que le tocaron Ujú. y elige una. Este no es el juego completo, saqué algunas preguntas porque algunas preguntas ya te las hice recién. Ah, bueno. O Te iba sea, a de decir, hecho las preguntas que censuraste hago tu acá al propio final, juego. claro, de hecho el juego empezó como una idea de que estas preguntas del final sean extendibles a más gente. Que haya Como más gente que escuche historias de sus hijos y sí, sus o que padres. esté, Sí. o de sus amigos, o de sí mismo. Hay gente que hasta juega en solitario esto. Así que lo que te sugiero, Sonia, es que las leas en voz alta. Así sabemos qué preguntas tocaron. Dale. Y después, mientras vos vas pensando, yo leo las mías y elegí una después. ¿Qué te tocó? Perfecto. Me tocó. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Ajá. ¿Cuál fue el mejor regalo que recibiste? Y si pudieras ir a la universidad ahora, ¿qué estudiarías? Bien, anda pensando. Yo leo las mías. A mí me tocó con qué figura histórica te gustaría ir a cenar. ¿Cuándo sentís que estás usando bien tu tiempo? ¿Y qué canción te hace sentir bien? ¿Ya elegiste la tuya? Ya elegí. ¿Cuál? El regalo. ¿Cuál fue el mejor regalo que recibí? Es uno reciente que tengo presente. Pero volvimos de un viaje el día de mi cumpleaños y mi marido me dijo que había en mi casa un regalo que no sabía si yo iba a ver. Entonces pensé, bueno, está escondido. Me dijo, no está escondido. ¿Y cómo entonces no lo voy a ver? Bueno, no lo vas a ver. Entonces me metí a ducharme, veníamos de un viaje largo y mientras me estaba duchando le grité desde adentro del baño, arreglaron algo, hay re buena presión de agua. Y me dijo, feliz cumpleaños. Me encantó. Y resulta que habían hecho toda una obra. Wow. Bueno, es súper práctico lo que estoy contando. No, pero es genial. Pero escucha, me hicieron una obra de cañerías y qué sé yo, rompieron todo en mi casa mientras yo estaba de viaje y cuando yo llegué estaba todo impecable de nuevo. No hay mejor No lo regalo. viste, pero lo no sentiste. vi nada, pero sentí, claro, no lo iba a ver, lo sentí, que el chorro de agua salía más Me fuerte. encantó, me encanta. No sé por qué me emociona. ¿Viste? Es un gran regalo. Me encanta, me encanta. Bueno, le doy la idea a los que quieran sorprender a alguien con una cosa así. Está bueno. Funcionó muy bien. Bueno, ¿qué canción te hace sentir bien? Esta es una... hay varias que me hacen sentir bien. En general son canciones que me remiten a recuerdos, a cosas, ¿no? Me hacen sentir bien no solo porque me gusta estéticamente, disfruto de la melodía, de la letra, las armonías, lo que fuera, sino que las asocio a algún momento de mi vida. Claro. Hay una que se llama Galileo, que es de Indigo Girls, que nunca, hasta hace muy poquito no la había escuchado por ella. Ajá. Había escuchado un par de covers que hacen los grupos que cantan a capela en la universidad a la que fui en Estados Unidos, en MIT. Había 3 grupos, 2 de esos grupos hacían versión de esta canción y me remite mucho a eso. Aparte me encanta la canción y cómo suena y hay algo de la energía de eso. Y hay otra cosa de esta pregunta que te quiero contar. Y es que en el Club Aprender de Grandes, que es esta membresía que tenemos, que hay como ahora 700 y pico de personas, hacemos un montón de actividades distintas y hay uno que se llama el Café del Club. Como todo buen club, hay una cafetería que es un grupo de WhatsApp. ¿Sí? Porque hay gente de 26 países participando. Y cada tanto alguno de los miembros del club va al café y dice, che, tiro una pregunta y manda una foto de una de estas, de las cartas de Aprender de Grandes. Y puso esta, ¿qué canción te hace sentir bien? Y fue de todas las que jugamos hasta ahora la más popular. O sea, había cientos de respuestas. Contestaba. Es algo que a todos nos toca alguna fibra, ¿no? Sí. Un poco más, ¿Sabes un poco que menos. en algunos de estos programas que te decía de generar capacidades de aprendizaje que hacemos en sociopúblico, empezamos mientras viste que hay ese momento incómodo hasta que empezás y que todos entraron al Zoom y demás, y les pedimos que nos recomienden canciones para poner en el playlist del comienzo. Está genial. Y a todo el mundo le encanta recomendar sus canciones. Muchos buscan canciones que tengan que ver con el tema que se va a discutir También. ese día. Y además después
empezar una sesión con las canciones, de nuevo pensando en la audiencia, ¿no? Que Claro. les gustan a los que están ahí. Totalmente. El bienestar que te produce escuchar una canción que te gusta. Totalmente. Es Entonces enorme. lo que pasó es, bueno, me empezaron a llegar un montón. Esto la propuso Cristian, que vive en la provincia de Santa Fe. Y después Blanca, que vive en un pueblito en España, que también es miembro del club, dice, voy a hacer el playlist. Entonces armó el playlist con todas las canciones que hacen sentir bien a los miembros del club, que son muy variados, hay perfiles, países, historias Claro. distintas, pero hay algo que tenemos en común, por eso somos miembros de un club. Hay algo que nos atrae, esta idea de aprender durante toda la vida juntos, seguramente Claro. nos atrae. Y a pesar de que hay canciones de distintas épocas, distintos estilos, tonalidades distintas, colores distintos, digamos, yo la empecé a escuchar y me hacen sentir bien a mí también. Mirá. Hay algo universal en eso de esas canciones que está bueno, y hay mucha gente que la adoptó como el playlist para salir a correr cuando ya no tiene un episodio de Aprender de Grandes. Eso es lo que me dicen, para hacerme sentir bien. Pero que la están usando para eso, y dice que a pesar de que saltan de estilos, de ritmos, de todo eso, le funciona porque hay algo que tienen en común todas estas canciones que parece funcionar. Entonces Qué bueno, me sí, es como pareció una divertido. familiaridad musical o una forma de conectarse con otros a través de la música que te gusta. Está Sí, buenísimo. totalmente, totalmente. Bueno, espectacular. Me encantó, aprendí un montón, me voy con un montón de notas mentales de cosas que quiero seguir explorando y profundizando. Igualmente, Me Jerry, encantó. la conversación esta me deja a mí también un montón de preguntas y además la pasé bien. ¿Qué más Genial. se puede pedir? Espectacular. Gracias, Sonia. Gracias a Y vos. seguimos conversando fuera de micrófono. Claro. Gracias.